SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hasta hace 2 días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta hora. Ahora mismo no lo sé. Hace más de un año que escuchamos, si no a diario, semana a semana, a Fernando Simón, y pocas veces había expresado su frustración como lo hizo ayer, después de las aglomeraciones del fin de semana, que ahora que está cayendo la ola de contagios nos llevan a un terreno desconocido para los propios expertos que no saben pronosticar en qué se traducirán esos comportamientos incívicos. Estoy decepcionado porque yo creo que estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no he sido capaz de transmitir el mensaje y aunque no tengo toda la peso sobre la opinión de la población, desde luego tengo un púlpito aquí que me da una visibilidad que a lo mejor no he utilizado bien. El temor y la decepción de Fernando Simón llega en pleno debate por el toque de queda. A la espera de que los tribunales marquen los límites, con Pablo Casado acusando a Pedro Sánchez de tener la culpa de las aglomeraciones del fin de semana y con el gobierno aclarando que no piensa introducir cambios legales después del estado de alarma, a pesar de que fue el gobierno quien se abrió a esa posibilidad. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y llega en pleno descenso de los contagios, aunque la ocupación en las UCI sigue siendo alta. La incidencia está ya por debajo de los 200 contagios, pero hay mucha diferencia entre territorios. En Euskadi superan los 400 positivos por cada 100.000 habitantes, en la Comunidad Valenciana está en 35. El presidente del gobierno incide en que dentro de 100 días España alcanzará la inmunidad de grupo. De momento hay más de 6 millones de españoles con las 2 vacunas ya de la Molina. La vacunación sigue avanzando a buen ritmo y este fin de semana se han puesto casi 800.000 dosis. Tienen ya la pauta completa un 13% de la población. Los que tienen una dosis son 13.800.000. Por grupos de edad, los mayores de 80 años están ya prácticamente todos vacunados con la pauta completa. De 70 a 79 años, el 92% tiene una dosis y el 44% las 2. Y los que tienen entre 60 y 69 están vacunados con una dosis 3 de cada 4. El último de los grupos de edad en el que se ha empezado a vacunar roza ya el 16%. La novedad de la noche ha llegado de Estados Unidos. Su agencia de medicamentos ha autorizado que se administre la vacuna de Pfizer para adolescentes, niños de entre 12 y 15 años. Corresponsal Marta del Vado. Todavía es necesario que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades autorice la vacuna de Pfizer en niños de entre 12 y 15 años, como lo acaba de hacer la Agencia para el Medicamento. En cuanto lo hagan las 2 entidades, probablemente el miércoles, la vacunación puede ser inmediata para unos 17 millones de chavales que están en esta franja de edad en Estados Unidos. Los ensayos clínicos en casi 2.300 participantes demuestran que los chavales pueden recibir de forma segura las 2 dosis ya autorizadas para mayores de 16 años en adelante. Para las autoridades se trata de un paso fundamental para acercar a Estados Unidos a la inmunidad de rebaño y volver a la normalidad. Creen que esto va a permitir reanudar campamentos y escuelas de verano y abre el camino a que otros laboratorios lleven a cabo ensayos en los más pequeños. El gobierno aplaza la subida de impuestos. El Ejecutivo dice que hay que esperar a que se consolide primero la recuperación económica, así que las subidas contempladas para el año que viene se dejan de momento para el año siguiente. Se retrasa la subida si se retrasa la recuperación. Algunas de ellas quizás se propongan para el año 23 o a lo mejor ninguna de ellas. Se proponen para el año 23 porque va a depender de la recuperación económica. Y esto es muy importante saberlo porque el grupo de expertos trabaja para una década. Preguntaron a la ministra Montero por la subida del IVA reducido o superreducido. Ahora mismo no, dijo, pero... La respuesta es no, ahora mismo no. Queremos escuchar a los expertos en esta materia. Y saben ustedes además que nosotros siempre como gobierno somos más partidarios de los impuestos directos que de los impuestos indirectos. Eso no significa que no haya margen en los impuestos indirectos, pero somos más partidarios. Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar. De la actualidad del mundo estamos pendientes de 2 escenarios a esta hora. Uno es Colombia, donde ha fracasado el intento de negociación del gobierno con los grupos que llevan ya 13 días de protestas en las calles contra el Ejecutivo, protestas por la reforma fiscal, por la desigualdad, por la represión de la policía. Francisco Maltés representa a estos colectivos. Hemos encontrado evasivas del gobierno frente a esta solicitud mínima
de un compromiso de respetar los derechos humanos. Han convocado para mañana una nueva huelga general en todo el país. Aunque el gran foco de atención esta mañana es Oriente Próximo, porque va a más la violencia entre palestinos e israelíes y asistimos a episodios que no se veían desde hace años, Bayo. La tensión de las últimas jornadas en la ciudad vieja de Jerusalén por cuenta del aplazado desalojo de 4 familias palestinas se extendía ayer a la explanada de las mezquitas, donde las fuerzas israelíes cargaron contra cientos de palestinos, dejando más de 300 personas heridas. Una operación que horas después propició la respuesta armada de Hamás, que lanzó cientos de cohetes hacia territorio israelí y hacía sonar las sirenas antiaéreas por primera vez en años en Jerusalén. A pesar de los escasos daños de esos ataques, la aviación israelí ha bombardeado durante horas cientos de objetivos en la Franja de Gaza, provocando al menos 22 muertos, 9 de ellos menores de edad. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, aseguraba anoche que no permitirá que se atraviesen líneas rojas en cuanto a la seguridad de su país. Desde el exterior, Estados Unidos y la Unión Europea han llamado a las partes a cesar la violencia, mientras Turquía asegura que Israel está jugando con fuego al atacar a fieles y civiles desarmados. Es martes, es 11 de mayo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos y felices días. Después de ver la etiqueta "Vuelve Francino", trending topic en las redes sociales hasta última hora de la noche. En unos minutos vamos a recuperar algunos momentos de su regreso y a lo largo de la mañana volveremos también a la localidad de Lorca. Es que hoy se cumplen 10 años del terremoto. Espera, quiero saber qué es lo que está pasando allí. Te llamo de Radio Murcia. ¿Qué ocurre? Se ha venido la residencia abajo y no podemos contactar con el servicio de emergencia. Estamos evacuando la residencia. Ha sido fortísimo el terremoto, fortísimo. Así comenzó la crónica de aquel 11 de mayo que acabó con 9 muertos, 324 heridos y casi 1.700 viviendas derribadas durante la última década. A lo largo de la mañana vamos a volver a Lorca con el despliegue que ha preparado Ser Murcia dentro de su programación especial con motivo de este aniversario. Y no se engañen, ¿eh? Hoy hay que abrigarse. Al menos hasta ahora, porque el termómetro marca 5 grados o menos en algunos puntos del norte y el interior de la península. Subirán a lo largo del día. Los cielos, en cambio, despejados. En la mayor parte del país, solo en la cornisa norte podrán caer algunas lluvias. Hay comunidades que reclamaban al gobierno la prórroga del estado de alarma, pero ahora renuncian a ser ellos quienes declaren el estado de alarma para su territorio. Es una de las alternativas que ha planteado Moncloa para mantener las restricciones a la movilidad. Lo recordaba este lunes el ministro Miquel Iceta. Como incluso que una comunidad autónoma pueda pedir que se aplique el estado de alarma en su territorio, que eso también es una posibilidad. Pero la respuesta es similar en las comunidades. No está en las previsiones del gobierno vasco en este momento el solicitar una declaración de estado de alarma específica para el gobierno vasco. No lo contempla Euskadi, tampoco Madrid, entre algunas voces que lo aconsejan para que no se repita lo del sábado este próximo fin de semana, que además coinciden con San Isidro. También lo ha descartado Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, al menos de momento. Si el nivel de incidencia repunta, yo debo de tener instrumentos para salvar la situación y proteger a los andaluces. Un embrollo político y jurídico que el PP insiste en resolver con su ley alternativa que plantea medidas similares al estado de alarma que los populares se han negado a apoyar desde mayo del año pasado. Mariela Rubio. Pablo Casado pedía al gobierno negociar de inmediato un plan B jurídico. Y hemos pasado al plan C del caos. Plan que en ausencia de estado de alarma, al que el PP sigue oponiéndose, permitiría a las comunidades autónomas hacer dos cosas: limitar los movimientos de las personas contagiadas o de las zonas que tienen mucha incidencia, y luego a los que están contagiados que guarden cuarentena. Pero ese plan B jurídico del PP no permitiría a priori un toque de queda, sino otras restricciones de movimiento. Desde la Comunidad de Madrid, de hecho, se hablaba así del toque de queda. Lo que no podemos tampoco es encerrar a 7 millones de habitantes, restringir derechos fundamentales a toda una población por unos centenares de jóvenes. Lo que tenemos es que evitar que se produzcan ese tipo de concentraciones, y por eso yo le pido ayuda. Voy a pedirle ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Así respondían desde la Comunidad de Madrid a la delegada del Gobierno, que pedía a Ayuso que aplique un toque de queda. Es más fácil arruinar a miles de madrileños que hacer cumplir la ley con un dispositivo policial efectivo, escribía en un mensaje el PP de Madrid. Recordemos que de momento lo que definirá este debate es el dictamen del Supremo sobre el caso de Canarias. Un dictamen que no conoceremos hasta finales de esta semana, si es que se apuran al máximo los plazos. Así las cosas, y sin ese respaldo jurídico, fue anoche cuando Canarias dejó de aplicar el toque de queda. Canarias, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y lo hizo al no recibir el Ejecutivo Regional el respaldo judicial a la decisión adoptada el jueves pasado de prolongar esta medida excepcional una vez decayera el estado de alarma. Una determinación que se tomó tras un Consejo de Gobierno extraordinario después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias resolviera este lunes que los términos jurídicos de su resolución no ofrecen dudas. No se permite ni el toque de queda ni el
el cierre perimetral en el archipiélago. Sin embargo, la Administración autonómica ha insistido en que esta decisión no atañe al resto de las restricciones que continúan vigentes. Ahora, desde las islas, se tratará de convencer al Supremo de la necesidad de la permanencia de esas medidas. El recurso de amparo lo presentarán o mañana miércoles o este jueves. La Organización Mundial de la Salud publicará hoy los resultados de sus estudios sobre la variante india. Ayer ya avanzó que esos análisis confirman que esta cepa tiene mayor capacidad de contagio y que supone una amenaza global. Una de las mejores noticias del día, que nos sirve además para confirmar la eficacia de la vacuna, es que este lunes ni Inglaterra, ni Escocia, ni el norte de Irlanda han notificado nuevas muertes por COVID. Apenas hemos dejado atrás las elecciones en Madrid y la izquierda se rearma para la que puede ser la próxima batalla en las urnas en Andalucía. Hay elecciones para las que todavía no hay fecha, pero el PSOE elegirá a su candidato en una votación a 2 vueltas entre 4 aspirantes. A Susana Díaz, Juan Espadas y el exdiputado Luis Ángel Hierro se ha sumado un cuarto candidato, Manuel Pérez García, que es militante socialista en Granada. Por su parte, Teresa Rodríguez ha presentado la nueva coalición Adelante Andalucía, tras la crisis que provocó la expulsión de Rodríguez y otros 7 diputados de su grupo en el Parlamento andaluz. El Constitucional ha admitido el recurso presentado por estos parlamentarios precisamente contra su expulsión. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Y se habrá ahora una pieza de medidas cautelares. Llamarán a las partes para estudiar la reposición de Teresa Rodríguez y los diputados afines a ella del grupo Adelante Andalucía en sus puestos. Si es que el tribunal ve una posible vulneración de sus derechos fundamentales como parlamentarios. Su expulsión, avalada por la Mesa del Parlamento, fue acordada en noviembre a instancia de Podemos Andalucía con el respaldo de Izquierda Unida, al entender que habían incurrido en transfugismo. Teresa Rodríguez. No hay otra cosa en este caso, el miedo o la aversión que sienten a la posibilidad de un proyecto andaluz, de un partido andaluz, de obediencia andaluza, que defienda su proyecto en las próximas elecciones en condiciones de igualdad. Y es que los anticapitalistas han convocado para el 26 de junio la Asamblea Constituyente de la nueva Adelante Andalucía, la coalición que Teresa Rodríguez y otras 4 formaciones andalucistas quieren montar para concurrir a las próximas elecciones, ya sin Podemos ni Izquierda Unida. Entre tanto, los problemas crecen en los tribunales para Rocío Monasterio. La Fiscalía ha confirmado que se querellará contra la dirigente de Vox por ejercer como arquitecta sin los certificados correspondientes. Y a ella le ha desaparecido la locuacidad que la caracteriza, porque de esto no ha dicho ni una palabra Javier Álvarez. La Fiscalía de Madrid ha pasado meses investigando, pero está decidida a presentar una querella contra la líder de Vox en la capital, Rocío Monasterio, por la supuesta falsificación de un visado para la reforma de un apartamento en 2016. Según la Fiscalía, Monasterio pudo incurrir en un delito de falsedad documental al utilizar varias veces un visado falso del Colegio de Aparejadores en los trámites realizados ante el Ayuntamiento para la reforma de un loft en el barrio madrileño de Lavapiés, propiedad del actor Arturo Valls. El último de estos trámites, el único que no ha prescrito, fue en 2016, aunque el recorrido de estos documentos se remonta hasta el año 2005. Esta presunta utilización fraudulenta fue aprovechada en varias ocasiones, según la investigación de la Fiscalía. De hecho, el propio Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid fue el que certificó las irregularidades que ahora la Fiscalía quiere llevar ante la justicia. Y hoy, en el juicio de la Caja B del PP, turno para las conclusiones de la defensa. Las acusaciones desplegaron este lunes los argumentos que desmontan la versión que han venido defendiendo los dirigentes del PP. Informa Miguel Ángel Campos. El dinero negro también pagó sobresueldos y los dirigentes, en especial Aznar, mienten al negarla. Abogado Virgilio Latorre. El curso vital político del señor Aznar está vinculado al curso vital de la Caja B. Es decir, nace cuando es nombrado presidente y hasta el 2004, que deja de ser presidente, continúa la Caja B. Y que las pruebas de Bárcenas son reales se explica por el interés que tuvo el PP desde el gobierno por destruirlas. Gonzalo Boye. Si los papeles de Bárcenas no es cierto, ¿para qué se montaron la Kitchen? Si lo que están diciendo fuese falso, no necesitan hacer una operación encubierta, una operación de lo que se llama guerra sucia en paralelo. Y el letrado de Izquierda Unida, Juan Moreno, añadía que el Partido Popular no hizo ningún tipo de esfuerzo legal para, por ejemplo, acabar con la práctica de los donativos anónimos. ¿Por qué? Había un interés elemental para seguir cobrando dinero negro por parte de dirigentes del Partido Popular. Todos han admitido que la existencia de la Caja B y las perversiones a las que sometió al sistema quebraron la confianza de los ciudadanos en la política.
Joe Biden señala a Rusia por el ciberataque que ha bloqueado los oleoductos en Estados Unidos. Dice Biden que no hay evidencias de que Rusia esté detrás, pero sí de que los atacantes estén en Rusia, lo que implica una responsabilidad de Moscú, según el presidente. El FBI ha identificado a los atacantes como miembros de DarkSide, que es una organización de ciberdelincuencia con menos de un año de historia, pero que se ha podido embolsar ya hasta $2 millones con sus extorsiones. Y junto a este ciberataque se ha montado el revuelo en Estados Unidos por una campaña de boicot que va a poner en serio peligro la continuidad de los Globos de Oro. Grandes estudios y grandes celebridades de Hollywood se han sumado a esta campaña que acusa a los premios de falta de diversidad. Pepa Blanés. Los Globos de Oro están contra las cuerdas después de la última edición, en las acusaciones de corrupción y de las críticas a la escasa diversidad de sus miembros, muchos de ellos periodistas extranjeros que ya no están en activo. Ahora llegan los hechos. La cadena NBC, que se encarga de su retransmisión, ha cancelado la próxima gala, la de 2022, salvo que la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood haga cambios y mejore en diversidad. Eso días después de que plataformas como HBO, Amazon o Netflix o majors como Warner dijeran que sus películas y series ya no iban a participar en estos premios, considerados la antesala de los Oscar. Actrices como Scarlett Johansson han sido muy duras con esta asociación, también Tom Cruise, que acaba de devolver sus estatuillas. ¿Y alguna cosa más, Pablo? China ha actualizado esta noche su censo oficial y confirma la tendencia descendente. Es un dato que publica cada década y señala que entre 2010 y 2020 la población allí aumentó un 0,53% hasta los 1.411 millones de habitantes. Es aún así un ligero frenazo respecto a la primera década de 2000, cuando creció un 0,57%, y es claramente inferior a la década de los 90 u 80, cuando la población china crecía a un ritmo de un 1 y 2% respectivamente. Cuando dicen que la radio no engaña, es porque aquí se notan las cosas como son, y aquí, además de contarnos cada día lo que pasa, lo que más compartimos son emociones. La pandemia nos lo ha demostrado a diario. Nos lo volvió a demostrar ayer, cuando juntos nos emocionamos escuchando el regreso de Francino a esta antena. Ese arranque de la ventana que forma ya parte de los sonidos que en muy poco tiempo son capaces de explicar el alcance humano y social del tiempo que nos toca vivir. Un cariño que a mi familia y a mí, sinceramente, nos ha desbordado en estas semanas tan complicadas. No es solo cariño de los amigos más próximos, de las burbujas familiares, que también, sino de la radio, de toda la radio. De un montón de oyentes, de personas que un día entrevistaste también. Ha sido realmente abrumador. Si el cariño fuera una hipoteca, yo estaría pagando plazos lo que me queda de vida. Fue especial volverle a escuchar en la radio y que su mensaje llegara. Además, ahora, cuando grupos de incívicos se dedican a desafiar las normas en las calles para celebrar el fin del estado de alarma como si fuera el fin de la pandemia. Y ha dicho ya Fernando Simón, decepcionado, que no es capaz de pronosticar siquiera cómo evolucionará la curva de contagios a causa de este tipo de conductas. Ahora que la incidencia está en 188 casos por 100.000 habitantes, es todavía muy muy alta, pero va a la baja. Y ahora que llegan poco a poco síntomas de vuelta a la normalidad, síntomas que se celebran cada uno de ellos como sucesos extraordinarios. Bellissima, è una bellissima cosa ritornare alla Scala, anche se non siamo al ballo in maschera, visto che siamo tutti mascherati. Todo el mundo enmascarado, ha sido una gran noche de ópera. Ha abierto uno de los grandes templos del mundo, la Scala de Milán, y nos lo va a contar desde Roma nuestro corresponsal John Solés. Quizás porque los 123.000 fallecidos con COVID en Italia superan ya el número de víctimas civiles durante la Segunda Guerra Mundial en este país, se ha equiparado la reapertura de la Scala ahora a la de 1946 tras su reconstrucción. Sucedió entonces y se repite ahora, ha declarado el alcalde de Milán Sala. Por primera vez desde el cierre por pandemia, orquesta y coros del Gran Teatro han reaparecido, eso sí, con un aforo limitado a 150 personas. Sin embargo, no es problema porque el concierto llegará hoy martes al gran público a través de los canales de radio y televisión de la RAI, a la espera de una suspensión de restricciones en el mundo de la ópera y de los teatros a partir de junio próximo. Es martes, es 11 de mayo.
Y estos son los titulares a esta hora de la mañana. Ha sido una nueva noche de tensión en Oriente Próximo. Israel ha retomado sus operaciones en Gaza, desde donde ha continuado el lanzamiento de proyectiles contra las colonias judías próximas a la franja. Ha habido también nuevos enfrentamientos en Jerusalén. El balance del bombardeo de ayer asciende a 22 víctimas mortales. Y en Colombia ha fracasado el primer intento del presidente Iván Duque por apaciguar las protestas que duran ya casi 2 semanas. Los sindicatos y las organizaciones sociales se sienten ignorados por el gobierno y convocan una nueva huelga general para mañana. Estados Unidos ha autorizado la vacuna de Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 15 años. El laboratorio acreditó un 100% de eficacia en esa franja de edad. La Organización Mundial de la Salud publicará hoy sus estudios sobre la variante india, que demuestran su capacidad de contagio. En España ya hemos superado los 6 millones de personas con la pauta de la vacuna completa. El enredo sigue tras el final del estado de alarma. Pedro Sánchez insiste en que las comunidades pueden imponer restricciones. Pablo Casado le acusa de las muertes que se puedan producir sin una legislación alternativa. El gobierno condiciona las subidas de impuestos prometidas a Bruselas a la recuperación económica. Si no llega, se aplazará la reforma fiscal. La ministra de Hacienda abre la puerta a posibles cambios en el IVA reducido y superreducido, si así lo aconsejan los expertos. Y más cosas, Pablo. Pues vamos a volver a Cataluña con esa operación en marcha que han lanzado esta mañana los Mossos y la Policía Nacional contra una red de carné de conducir falsos. Tenemos un micro de la SER a las puertas de la vivienda donde se están desarrollando los registros. Y ese micro lo tiene Clara Pamias. Buen día. Buen día. Sí, se están haciendo registros desde hace una hora para desarticular la cúpula de esta organización formada por un informático que trabaja en la Dirección General de Tráfico de Girona y que supuestamente ha suministrado 1 millar de carnés de conducir falsos con otro hombre, líder del grupo, que conseguía compradores. Uno de estos registros se está haciendo en un bloque de pisos de Platja d'Aro, donde vive el informático que trabaja en la DGT y de donde ahora mismo entran y salen agentes, y algún vecino se asoma al balcón para ver qué pasa. Se calcula que a lo largo del día se detendrán unas 900 personas en todo el estado. Hay nuevos detalles sobre la última víctima de violencia de género. Hoy sabemos que 2 días antes de morir asesinada por su expareja pidió ayuda a los servicios de igualdad del Ayuntamiento de Sagunto. Valencia, Natalens, buen día. Buen día, sí. El viernes había acudido a los servicios sociales y se le ofreció apoyo psicológico, legal y social según el Ayuntamiento, pero no se llegó a tiempo. Hacía 8 días que había denunciado ante el juez a su pareja, que se suicidaba después de acuchillarla en el cuello, y a él se le había impuesto una orden de alejamiento. Ayer tanto el alcalde como la delegada del Gobierno insistían en que hay que revisar todos los protocolos para ver cómo es posible llegar a tiempo y erradicar esta violencia machista insoportable. María Soledad se convierte en la primera víctima mortal de este año en la Comunidad Valenciana, la 9ª en todo el país. Vuelven a la mesa Pedro y Bayo y sigue Sastre con lo más interesante en la prensa de esta mañana. Y vamos a empezar, Bayo, si te parece, por algo de lo que hemos estado pendientes a lo largo de esta madrugada, que es la escalada de tensión otra vez entre Israel y Palestina. En toda la prensa internacional se repiten las imágenes ayer de los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas y los bombardeos en la franja de Gaza. Yediot Aharonot, uno de los principales diarios de Israel, habla de Jerusalén como un cóctel volátil de malas decisiones. Los disturbios religiosos que vienen a darse normalmente en esta época de Ramadán, la acción policial israelí para bloquear el lugar de reunión popular para muchos jóvenes palestinos en Jerusalén, se han sumado estos días a las tensiones que venían creciendo por las atrasadas elecciones en Palestina y por la disputa sobre quién es el propietario de la tierra en Jerusalén Este. En el New York Times leemos a Thomas Friedman con este análisis. Los israelíes, los palestinos y sus vecinos árabes se preguntan si este es el comienzo del próximo gran levantamiento palestino, de la próxima intifada. Nadie parece tener interés en ello, dice. Israel tendría muy poco apoyo en Washington y menos aún en el resto del mundo. Los gobiernos vecinos en el mundo árabe no apoyarían cualquier enfrentamiento porque lo que quieren es hacer negocio con los fabricantes de tecnología israelí. Y el liderazgo palestino aún menos, porque eso expondría lo poco que controlan la calle en Palestina, donde los jóvenes han desconectado ya de los viejos líderes como Mahmoud Abbas y los líderes de Hamas y se retan en TikTok para desafiar a los israelíes. En las portadas de papel de hoy aparecen varias imágenes que reflejan lo que se ha vivido en Oriente Próximo en estas últimas horas. Hay una que se repite, es quizá una de las más poderosas para describir el drama de lo que sucedió ayer, que se repite, por ejemplo, en el periódico de Cataluña, en El Mundo o en el diario El País. Una mujer, una madre, acaricia el rostro de su hijo, que es uno de los 9 menores de edad, uno de los 9 niños que murió en ese bombardeo de Israel. Es interesante el punto de
vista de los periódicos. Por ejemplo, El País apuesta por un titular más descriptivo, al menos 20 muertos en el bombardeo israelí de Gaza. El periódico de Cataluña pone la carga de la prueba más todavía en Israel, matanza de Israel en Gaza. Sin embargo, en El Mundo el titular es este: Hamás ataca a Israel y desata una espiral de violencia. Y en la prensa nacional, Pedro, también hay mucho sobre el caos provocado con la salida ya, con el fin del estado de alarma y las medidas que están aplicando las diferentes comunidades. Claro, esa sensación de falta de una idea clara de qué hay que hacer, de una dirección clara a seguir, se extiende en la política y se extiende en la prensa. Esa apertura en El País, en El Mundo o en La Razón. El País destaca en su primera que el final de la alarma ha acentuado el choque político. En la fase en la que estamos, El Mundo pone el acento en las evidentes contradicciones en las que ayer incurrió el gobierno, que, según este periódico, agravan el caos por la pandemia. La Razón aplica el efecto Ayuso. Es curioso porque estas dos palabras, efecto Ayuso, van a servir ahora para casi todo lo que ocurra, ¿no? Bueno, pues el efecto Ayuso también lo aplica La Razón, en este caso al hecho de que los varones no vayan a pedir el estado de alarma a la carta, como les sugiere el presidente del gobierno. La editorial del Mundo llega a asegurar que la indefinición jurídica es un motivo de preocupación en la sociedad. Que la sociedad, pues debe ser que en los bares a los que acuden El Mundo están hablando de la indefinición jurídica. Tanto es así que, dice El Mundo, esa indefinición está haciendo crecer el temor entre los españoles a que se desate una quinta ola. Esta frase que destaca El País y que la pronuncia un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra: lo que está pasando con el virus y con las mutaciones es Darwin en directo. Estamos asistiendo, dice, al minuto a minuto de la mismísima evolución de la biología. Imagino que no solamente por el virus, sino también por el comportamiento social. También. Pero bueno, el Guardian habla hoy sobre cómo en Inglaterra ha habido confusión con las medidas que ahora empieza a levantar el gobierno británico. De hecho, dice el diario, los periódicos y programas de la televisión ayer informaban sobre cómo la gente en Inglaterra pronto podría volver a abrazarse. Una historia muy bonita, tremenda, nos hizo sentir muy bien, pero he aquí un problema. No había una prohibición de abrazarse, nunca la ha habido durante toda la pandemia. La confusión sobre lo que es ilegal y lo que simplemente es desaconsejado por parte del gobierno viene alentada precisamente por el gobierno de Boris Johnson. Y en el Financial Times leemos sobre cómo las nuevas infecciones están en su nivel más bajo en 11 meses, casi un año en Estados Unidos. Han caído un 85% respecto al mes de enero, cuando tenían 250.000 infecciones nuevas cada día. Sin embargo, aunque la tasa de hospitalizaciones caiga, aunque los fallecimientos caigan, el ritmo de vacunación también cae, y eso preocupa, especialmente en los estados del sur de Estados Unidos, donde la vacunación apenas roza el 25%. Y luego, Pedro, hay algunos periódicos que buscan polémica donde no la hay, en un traspaso de competencias previsto en el Estatuto del País Vasco. Claro, fíjate, El País recuerda que es la segunda comunidad que recibe la gestión de las cárceles. Por lo tanto, bueno, esto forma parte de la cesión de esas competencias a algunas comunidades. Bueno, pues este es el titular en La Razón, que queda ya para la hemeroteca. Otegi ya tiene la llave de las cárceles. Así abre su portada este periódico. En ABC la imagen es la de Miquel Iceta, en ese gesto entre el saludo y la reverencia, que es lo que pretenden destacar en esa foto, ante el vicelehendakari. Dice ABC en su editorial, ante el nacionalismo vasco y ante la misma ETA, que ya no mata, es cierto, dice ABC, pero que no merece ni siquiera por humanidad que se acerquen presos o que se puedan dar permisos etarras. Es lo que hizo ayer el gobierno, esa doble cesión ante unos y otros. Y en El Mundo, en su editorial, aseguran que a nadie se le escapa que esta transferencia se inserta en la vergonzante política de cesiones al nacionalismo. Y sobre la situación encallada en las negociaciones en Cataluña, escribe hoy Miquel Roca, que dice, recuerda él, que la vida va pasando, y escribe a los políticos: el acuerdo en política no siempre nace del amor. El interés general y el sentido de Estado, dice el padre de la Constitución, lo pueden suplir. Lo que sabemos muy bien es que esta situación no conviene, al contrario, perjudica a todos. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Gallego, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ayer terminaba una jornada de Liga, aunque hoy comienza la siguiente jornada de Liga. Ayer terminó con la victoria del Betis, que le acerca a Europa, y esta noche ya se juegan otros 3 partidos de la jornada 36. Se va acercando y al final no queda nada. Sí, quedan 3. Ayer el Betis le ganó 2-1 al Granada, se acerca a Europa, como tú dices, el equipo verde y blanco, y hoy ya antepenúltima jornada, con partidos que empiezan a ser finales. El Barça, uno de los candidatos al título, juega a las 10 en el Ciudad de Valencia. Levante-Barça, el Levante está salvado, no se juega nada, y el Barça tiene que ganar, porque si no gana, pues ya diría casi adiós al título de Liga. Vamos a ver cómo está Koeman, que ayer
se le vio algo tristón en la rueda de prensa, no termina de tener la confianza de Laporta. Y atención a la final que se juega a las 8 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Alavés. El Elche, penúltimo, 30 puntos. El Alavés, decimosexto, 32. Si el Elche gana, sale del descenso. Pero es que si el Alavés gana hoy al Elche, casi le hunde en la miseria, porque a falta de 2 jornadas estaría condenado. Todo va a ser emocionante. Bueno, todo no, porque por ejemplo se juega un Osasuna-Cádiz, que no se juega nada. De tranquilidad total para ambos equipos y un placer lo que van a tener esta tarde en Pamplona, claro. Y el Betis, como te decía, se acerca a Europa, ¿no? Sí, está cerquísima. A falta de 3 jornadas tiene muchas opciones de meterse en la Europa League, que sería un exitazo para el equipo de Pellegrini. Y luego, hasta el final de Liga, y no queda nada ya, pero yo no sé si vamos a acabar la Liga sabiendo lo que es mano, Gallego, y lo que no es mano, porque hay muchísimas quejas sobre esto. Bueno, ¿cómo será que hoy la portada del diario Marca a toda página es lo de las manos se puede cargar el fútbol? Y yo estoy bastante de acuerdo. Ayer tomó la palabra Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, para hacer una reflexión que yo creo que es muy importante sobre el cambio de reglas y lo que está sucediendo. Y decía Álvaro Cervera que esas nuevas reglas están teniendo prioridad sobre el juego y lo están modificando. Están alterando el espíritu que tenían algunas normas desde siempre en el mundo del fútbol, y eso está cambiando los comportamientos de los jugadores y está cambiando el juego. Bueno, para muestra un botón, en la próxima Eurocopa cambian las reglas otra vez. ¿Ah, sí? La normativa de la FIFA va a cambiar en las manos en el área en la próxima Eurocopa. Yo no sé si a mejor o a peor, pero me espero cualquier cosa. Como mínimo que lo expliquen bien, para que sepamos lo que es mano y lo que no es mano, Gallego. Oye, ¿y por qué se va el técnico del Barça de balonmano, Xavi Pascual, que yo no sé si es el que más títulos ha ganado? Sí, bueno, 12 años, lleva 60 títulos o una locura. Pero parece que hay discrepancias con la junta directiva de Laporta, que ha llegado nuevo. El Barça con Xavi Pascual lo ha ganado todo, 2 Champions, 11 ligas, 10 Supercopas, pero hace 6 años que no gana la Champions, y la Champions es muy importante. La de este año se juega en junio, está clasificado para la Final Four, pero parece ser que hay discrepancias y que ya han llegado a un acuerdo, y aunque gane esta Champions, no seguirá el año que viene en el Barça. Gallego, un beso. Un saludo. El viernes se van a cumplir 3 meses de las elecciones en Cataluña, un trimestre entero en el que los independentistas han sido incapaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno, a pesar de que la noche electoral parecía un mero trámite. Había ganado el PSC, pero las 3 fuerzas independentistas, Esquerra, Junts y la CUP, sumaban la mayoría absoluta para la investidura. Las cosas iban tan bien que Esquerra cedió la presidencia del Parlament a Junts per Catalunya, a Laura Borràs, que es quien ahora maneja los tiempos y las convocatorias. Hubo un primer intento de investidura fallido de Pere Aragonés, que formaba parte de la escenificación de las dificultades para el entendimiento, pero nadie dudaba del entendimiento. Bueno, pues ahora mismo parece más cercana una nueva convocatoria electoral que un acuerdo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que Junts per Catalunya no soporta no haber sido el primer partido independentista en las elecciones, y que a Esquerra le tiemblan las piernas solo de pensar en buscar apoyos en otras coordenadas que no sean las independentistas. Y así estamos. Aunque llevamos muchos días mirando a Madrid, en Cataluña los independentistas están a punto de dejar a los ciudadanos sin gobierno un tiempo más en plena crisis pandémica. El principal escollo sigue siendo el mismo que había en cuanto empezaron a hablar: la influencia del denominado Consell de la República, con sede en Waterloo y dirigido por Puigdemont, un órgano no elegido democráticamente que pretende estar por encima de la soberanía de los catalanes. Algo que no es nuevo. La influencia en el procés de instituciones como Òmnium o la Asamblea Nacional de Cataluña, sin ningún tipo de representación democrática, ha sido indiscutible. Junts per Catalunya no da su brazo a torcer, le va la supervivencia, y Esquerra sigue, como siempre, atenazada por el miedo a pesar del órdago de romper negociaciones. Si todo esto lleva a una nueva convocatoria electoral, sería una auténtica tomadura de pelo. Hasta ahora los votantes independentistas han permanecido impermeables a las peleas entre las dos familias y a las promesas incumplidas de independencia. Unas nuevas elecciones serían un auténtico test para su capacidad de resistencia. ¿Se atreverán los partidos independentistas a poner la prueba? Àngels Barceló. Y el mundo, mientras tanto, vuelve a mirar a Oriente Próximo a esta hora porque ha ido a más la violencia. Los bombardeos israelíes sobre Gaza han dejado ya 21 muertos, entre ellos 9 niños. Los enfrentamientos de estas últimas horas se saldan de momento con 700 palestinos heridos, y tanto Estados Unidos como la Unión Europea llaman a acabar con los ataques. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El brazo armado de Hamas lanzó cohetes contra Jerusalén, e Israel ha respondido con una ola de ataques sobre Gaza. Dicen, los enfrentamientos en las calles se produjeron ya ayer durante el día, y las protestas se extienden no solo en Israel y Palestina. Esta es la
que se ha producido frente al consulado de Israel en Ankara. La ola de violencia se recrudece en pleno mes del Ramadán. Vamos a actualizar la situación ahora mismo sobre el terreno. Corresponsal en la zona, Oriol Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Hemos superado las 12 horas desde que empezó esta ofensiva de Israel sobre Gaza y los bombardeos siguen. Un portavoz militar decía hace pocos minutos que la campaña se alargará por lo menos hasta mañana y no descartan una operación terrestre. Durante la noche el ejército israelí ha atacado 130 objetivos dentro de la franja y el último balance del Ministerio de Salud ahora mismo del palestino es de 24 personas muertas, entre ellas los 9 niños y un centenar de heridos. Mientras desde Gaza las facciones armadas han disparado más de 200 cohetes en dirección al sur de Israel, pero la mayoría han sido interceptados. Habría 6 israelíes heridos, uno de moderada gravedad. Gracias, Oriol. Es el punto que centra ahora mismo la información internacional y donde volveremos esta mañana. Y es que así empieza este martes, que será más soleado, aunque también más fresco, Jordi Carbón. Incluso frío a esta hora de la mañana, con algunas heladas en la mitad norte del interior peninsular. El sol que hará durante toda la jornada, como mucho, hará que las temperaturas suban hasta los 16 a 22 grados en la mayor parte del país. Un poco más de calor en Canarias y todavía algunos chubascos, especialmente durante la tarde, en Galicia y el Cantábrico, y serán fuertes en el norte de Cataluña. Hasta hace 2 días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos. Es que estamos en el reino de Ayuso, es todo libertad. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta hora. Ahora mismo no lo sé. Sí, pero nos la suda la policía. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días. Estoy decepcionado porque el mensaje claramente nos ha transmitido como debía. Pues este es el contraste entre las fiestas y los botellones que vimos en algunas calles durante el fin de semana y la decepción que expresa Fernando Simón. El contraste entre las fiestas que la delegada del Gobierno nos reconocía ayer aquí, que esperan para el sábado que viene en Madrid también, y el reconocimiento por Simón de que ni él ni nadie sabe cómo va a evolucionar la curva, que en este momento va a la baja, con la incidencia en 188 casos por cada 100.000 habitantes y con la vacunación ya completa para 6 millones de españoles. En este momento el debate está en los toques de queda y en si habrá cambios en la ley para regular esta situación posterior al estado de alarma. El ministro de Justicia se abrió a esas reformas en un artículo, pero luego el Gobierno lo negó. Lo negó el propio presidente, aunque otros ministros hablaron de esa posibilidad, la de cambiar la ley. Lo hizo, por ejemplo, Miquel Iceta. Si viésemos que eso no funciona suficientemente, habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa. Hasta que Pedro Sánchez sostuvo que basta con el marco actual. Las comunidades autónomas tienen los instrumentos y sobre todo lo que tenemos es un proceso de vacunación que se va acelerando día tras día. Estamos ante un momento muy esperanzador de lograr esa inmunidad de grupo en cuestión de 100 días. Sánchez confía en esos 100 días para que la vacunación llegue a la mayoría y en el Gobierno admiten la confusión. Nieves Goicoechea. Al final del día y tras el caos declarativo, algunas personas del entorno de Pedro Sánchez lo reducían todo a una mala interpretación de las palabras del ministro. No atribuían culpables porque dentro de los que interpretaron mal las palabras se encontraba el propio Miquel Iceta. Hasta el artículo de Juan Carlos Campo, el Gobierno mantenía que no era necesaria ninguna reforma legislativa para sustituir el estado de alarma. Moncloa obligó al ministro a rectificar a media mañana para frenar el debate que ya había avivado el PP desde primera hora. Fuentes del Gobierno hacen autocrítica, pero se lamentan de que el PP aproveche este lío para evitar explicar por qué tienen diferentes posiciones sobre el estado de alarma y no piden prorrogarlo en Madrid. Lo que dijo Pablo Casado es que el único responsable de las aglomeraciones en las calles es Pedro Sánchez. La absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez cuesta vidas. Y España no merece este caos, porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo. De lo político vamos a empezar por los impuestos, que es lo que más nos afecta a todos y cuya subida al final queda para 2023. Está presentando el Gobierno el detalle de los planes que ha enviado a Bruselas a cambio del Fondo de Recuperación. Bueno, hubo ahí declaraciones con un mensaje político importante. Esta, por ejemplo, que ahora escucharemos, que hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz, ahora que no está Pablo Iglesias en el Ejecutivo y después de las elecciones de Madrid. Que nuestro país tiene futuro, que la legislatura empieza ahora, que lo vamos a hacer alegremente y que el presidente y yo no solamente vamos a desplegar esta agenda legislativa, sino que vamos a cuidar
especialmente esta coalición. La legislatura empieza ahora, dijo Díaz. Y hubo, sí, esa declaración de impacto económico, la que hizo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, que retrasa un año la posibilidad de subir los impuestos. Si se retrasa la recuperación, se retrasa esa subida, si es que se produce, dice la ministra Montero. Algunas de ellas quizás se propongan para el año 23 o a lo mejor ninguna de ellas. Se proponen para el año 23 porque va a depender de la recuperación económica. Y esto es muy importante saberlo porque el grupo de expertos trabaja para una década. Lo que escuchamos también por primera vez fue la lectura que hace el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el fracaso de su partido en Madrid. Los resultados en la Comunidad de Madrid son los que son rotundamente malos. Creo que con humildad el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de aprender. Quiero anunciarles que en Madrid la izquierda volverá. Bueno, pues en que la izquierda no vuelva es en lo que está trabajando ya el PP, que rediseña toda la estrategia de Pablo Casado a partir de la victoria de Díaz Ayuso. Admiten en Génova que en este momento les resulta muy difícil desgastar a Vox porque han comprobado que sus votantes no se van con el Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Angie. Así que la prioridad es hacerse primero con los votantes de Ciudadanos y luego, si se convierten en el gran partido de la derecha, atraer ya a los de Vox. Así es al menos como lo han diseñado. Sí, las lecciones aprendidas de la contienda madrileña son que el centro es quien ha upado al PP y que Vox, aunque ha parado su ascenso, sigue siendo terreno inconquistable. Así el PP irá a la caza del centro en el resto de España, convencido de que al votante de Vox solo se le puede atraer mostrando fuerza y capacidad de victoria. Es lo que dicen en Génova, donde fían la estrategia que con un PP muy fuerte, el voto útil en la recta final del camino a la Moncloa convenza a muchos de los votantes de Abascal, principalmente a los más jóvenes, y es que en Génova hablan de un efecto rejuvenecimiento de su votante y por tanto también de sus siglas. 40% de jóvenes en paro y entonces dicen, ¿hay algo enfrente? Bueno, pues sí hay algo enfrente. Un partido que ha gestionado bien cuando hemos gobernado en España, pero que también estamos gestionando bien una nueva generación. Pablo Casado quiere aprovechar que el foco ahora está puesto en el PP para que una idea llegue clara ya a sus potenciales futuros votantes, que el PP, insisten, significa bajada de impuestos. Mariela, gracias. A vosotros. Y la política se completa en Cataluña. Este es el sonido de un grupo de simpatizantes de Puigdemont que ayer se presentó en la sede de Esquerra Republicana y fueron a llamarles traidores a los republicanos. La paciencia se ha acabado o Junqueras, traidor, púdrete en prisión, gritaban algunos de estos independentistas. La distancia crece entre ambos partidos y Esquerra ya mira a los comunes. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Ayer mantuvieron ya una primera reunión con buena sintonía. Creen que pueden llegar a un acuerdo esta semana sobre la base del pacto al que llegaron también los republicanos con la CUP. El problema es que entre las tres fuerzas solo suman 50 diputados y la mayoría en el Parlamento es de 68. Así que necesitarían el apoyo de Junts, que cada vez se aleja más de esa opción, o del PSC, que está muy molesto porque Esquerra ni siquiera les llama por teléfono y responsabilizan desde el PSC a los republicanos de una posible repetición de las elecciones. Hemos empezado en Oriente Próximo, aunque la tensión internacional está también en Colombia, porque van ya 13 días de protestas contra el gobierno. El gobierno de Iván Duque se ha reunido con grupos de manifestantes esta madrugada para intentar llegar a un acuerdo, pero ha fracasado, hasta el punto de que han convocado para mañana una huelga general. El foco de los disturbios está en Cali, Bayo, pero se producen de hecho en todo el país. Aunque es allí, en Cali, donde se han visto los mayores disturbios y donde los manifestantes mantienen bloqueadas las principales calles y avenidas, a pesar de que en las últimas horas se han retirado algunas de esas barricadas. En Bogotá, el presidente Duque recibía ayer a los representantes de la protesta, que le exigían el cese de la violencia policial, la retirada de la reforma sanitaria y la búsqueda de oportunidades laborales y sociales. Hemos encontrado evasivas del gobierno frente a esta solicitud. Peticiones que, según el representante de los sindicatos, han caído en saco roto por la falta de empatía del presidente. No obstante, el comisionado de paz del gobierno asegura que hay sintonía sobre la condena de la brutalidad policial. Cero tolerancia a cualquier conducta de miembros de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley. En las últimas horas, 2 agentes han sido detenidos por la muerte de un joven manifestante en Ibagué. En total van 27 muertos al menos en 13 días de protestas, unas protestas que no tienen visos de terminar por ahora. Se lo hemos adelantado a las 6:30, la operación de la Policía Nacional y los Mossos, que empezaba a esa hora contra una red que falsificaba carnés de conducir usando datos de la base de la DGT. Se está produciendo registros ahora mismo en Girona, aunque la policía prevé detener, aunque sea para tomarles declaración a los beneficiarios de esos carnets, que son 900 personas. Y además estamos pendientes del ataque informático a la empresa que gestiona la mayor red de oleoductos de Estados Unidos. Contra la empresa Colonial, que admite ya que no va a poder reactivar sus sistemas hasta finales de esta semana.
No hay evidencias de que Rusia esté detrás de este ataque, ha dicho el presidente Joe Biden, pero sí sostenía de que los atacantes estén en Rusia y eso, añadía, implica una responsabilidad. Así que le hemos pedido a Javier Ruiz que nos dé más detalles de estas nuevas formas de ataques informáticos que ha crecido mucho, por cierto, aquí en España también. Buenos días. Buenos días. El FBI ha identificado ya al grupo de hackers que ha secuestrado informáticamente al primer oleoducto de Estados Unidos. Es el responsable de abastecer al 45% del consumo de la costa este y ese grupo, llamado DarkSide, es el responsable, hasta el punto de que ese mismo grupo dice que no es un secuestro político, que solo buscan dinero. Pero la cantidad de dinero que mueve la ciberdelincuencia es de tal calibre que se ha convertido ya en el primer delito del planeta, más rentable incluso que el tráfico de drogas. En España, ese tipo de ataques ha crecido un 162% en los últimos 5 años. El pasado ya hubo 220.000 empresas secuestradas o atacadas y la ciberdelincuencia representa ya el 9,9% del total de los delitos. 1 de cada 5 pymes españolas ha sufrido un ataque en el último año. En lo económico, el Consejo de Ministros aprueba hoy la llamada Ley de los Riders, una norma que catalogará como asalariados y no como autónomos a los repartidores de plataformas como Globo o Deliveroo. Rafa Bernardo. La nueva norma opera 2 cambios sobre el Estatuto de los Trabajadores. El primero recoge la consideración de asalariado de los repartidores que trabajan para empresas, aunque éstas se sirvan para el control y la organización del trabajo de algoritmos o plataformas digitales. El segundo, que las plataformas tienen que informar a la representación de los trabajadores de los parámetros y reglas de sus algoritmos que afecten a las condiciones de trabajo y al acceso al mantenimiento del empleo. Esta segunda medida no solo afecta a los riders, sino a todos los trabajadores y empresas. Los sindicatos celebran que se apruebe ya la norma, aunque creen que su alcance es insuficiente y que llega tarde. Gonzalo Pino, UGT. Si la ley que discutimos hace 2 meses, que iba por la vía de urgencia, hubiese entrado rápidamente, seguramente hoy habría mayor protección para esos 20.000 trabajadores y trabajadoras que están en relación con las plataformas de reparto. Las empresas tienen 3 meses para adecuarse a lo dispuesto en la norma. Y lo último, el Teatro Real de Madrid se ha hecho con el premio a la mejor compañía de ópera del mundo, Pepa Blanes. 24 años después de su reinauguración, el Teatro Real de Madrid ocupa ya un puesto de honor en el mundo de la lírica tras haber logrado distinción en los International Opera Awards como la mejor compañía del mundo por su programación en el año 2019. El galardón está considerado como ganar un Oscar en la lírica y coloca al Coliseo madrileño a la altura de instituciones internacionales como el Metropolitan de Nueva York, la Scala de Milán o la Royal Opera House de Londres. El premio llega con un año de retraso tras suspenderse la edición de 2020 por la pandemia y se ha dado a conocer mientras en el Real se representaba la obra Peter Grimes. Por cierto, que en estos premios el tenor español Xavier Anduaga también ha sido distinguido como mejor cantante joven. Qué laborioso resulta en este país lijar la realidad para eliminar las capas de barniz político con las que se cubre prácticamente todo lo que pasa. También la discusión sobre la legislación, sobre los instrumentos con los que contamos para afrontar esta nueva fase de la pandemia. Y frente a los argumentos técnico-jurídicos abundan los eslóganes políticos en una discusión que casi se reduce al PP contra el gobierno y en ocasiones al gobierno contra sí mismo, Pedro. De eso vamos a hablar en este abierto. Óscar García nos va a relatar las horas contradictorias que ayer vivió el gobierno entre dimes y diretes sobre si hay que promover o no cambios legales para cubrir algunas lagunas. La última palabra la dijo el presidente desde Grecia. Insistió en que las comunidades, según su criterio, tienen ya instrumentos suficientes. Vamos a buscar la última hora en Oriente Próximo después de la jornada de ayer. Es la más violenta en los últimos años. Recordaremos el terremoto de Lorca, del que se cumplen 10 años. Hablaremos de impuestos, de las subidas que vendrán, aunque ahora no está claro en qué momento llegarán. Y ahora es cuando les preguntamos a los analistas de esta mañana qué saben de oleoductos y de ciberdelincuencia. Víctor Lapuente, José Luis Ayllón y Eduardo Madina. Te confesaré que a los dos que están sentados aquí conmigo en Radio Madrid, a José Luis Ayllón y Eduardo Madina, les he chivado, pero Víctor Lapuente estará pensando ahora, ¿qué me van a decir? Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo tengo problemas para encender y apagar el ordenador en condiciones normales para que se actualicen las cosas como para hablar de todo como para esto. Saber de ciberdelincuencia. Pero bueno, nos va a dar las bases para el análisis Javier Ruiz, que enseguida le saludamos en cuanto salude también a José Luis Ayllón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Vienes con frío? ¿No te has quitado la chaqueta? Bueno, la verdad es que he venido demasiado destapado y al llegar aquí me he dado cuenta que darme 2 minutos. De que venías un poco chulito. Sí. Eduardo Madina, ¿qué tal?
Me ha recordado cuando llegué a Bruselas y un compañero me preguntó, ¿qué opinión tienes de los gaseoductos de Transnistria? Y dije, no tengo opinión, pues hoy con los oleoductos. Pero me gusta esto porque además vivimos en un país y en un momento en el que todo el mundo te exige y te pregunta opinión sobre todo, pero instantánea. Claro. No tienes tiempo ni de leer, ni de preguntar, ni de... Bueno, nosotros de momento lo vamos a contar. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo vamos a contar tan bien contado como lo cuenta siempre Javier Ruiz y luego ya veremos si somos capaces de aportar algo más al análisis y si no, no pasará nada, porque hemos estado toda la noche pendientes de muchas novedades en el panorama internacional, ¿eh? Ya saben que estamos muy pendientes de esa escalada de tensión que se está produciendo entre Israel y Palestina, de la tensión y de los enfrentamientos que se están produciendo ya llevan 13 días consecutivos en Colombia, pero también esta madrugada ha aparecido el presidente Biden, Joe Biden, y ha hablado del secuestro informático del principal oleoducto del país. La Casa Blanca confía en que se pueda restablecer el flujo del crudo antes del viernes, después de que un grupo de piratas haya reclamado la autoría del secuestro. Ya saben que la ciberdelincuencia se ha convertido en el delito más rentable del planeta, incluso por encima del tráfico de drogas, y hoy esa ciberdelincuencia es la que vamos a explicar en la pizarra con Javier, porque, Javier, la pandemia ha disparado esa actividad delictiva tanto a nivel global como a nivel local, ¿no? Empezando por ese oleoducto. Es espectacular lo que estamos viviendo y parece que sea parte del paisaje y es uno de los grandes temas internacionales. Efectivamente, el cibercrimen se ha convertido en el primer delito del planeta, el primero. El oleoducto el que estabas comentando, Ángels, supone el 45% del consumo de la costa este en Estados Unidos y está en manos de ciberdelincuentes ahora mismo. Ha sido secuestrado y la mitad de lo que se consume está en manos de un grupo que se llama DarkSide y que, para colmo, esta madrugada ha emitido un comunicado porque tiene departamento de prensa, puede pagárselo, diciendo cosas como: no se preocupen, esto no es político, esto solo es dinero. Y es dinero, efectivamente. ¿Cuánto dinero? Pues mira, la denuncia de ciberdelitos es tal que se ha cuadruplicado en la pandemia, según los datos del FBI. Según las estimaciones de la Comisión Europea, el coste de la ciberdelincuencia para la economía global este año va a ser de 5,5 billones con B de euros, lo que representa más beneficios que el tráfico de drogas y lo que representa 5 veces el tamaño de la economía española. De esto estamos hablando, de este tipo de delitos y de este tipo de delincuencias. Y lo peor es que las cifras probablemente se quedan cortas, porque secuestrar a una empresa o a un gobierno o secuestrar una infraestructura como los oleoductos o el SEPE suele callarse. Ninguna empresa quiere admitir que ha sido secuestrada por toda la, connotación que tiene. Así que la mayoría de coste reputacional hace que muchas empresas se callen y que todo esto lo infravaloremos, Ángels. Es decir, habrá más de las que se hacen públicas. ¿Cuál es la respuesta política y comercial, Javier, a esta nueva amenaza? ¿Cuánto se está invirtiendo en responder a este crimen del siglo XXI? Pues si echamos un vistazo, aquí en España tenemos un enorme problema, porque se infravalora, pero sobre todo estamos muy lejos de lo que hay. En España solamente. En España, en el año 2015, teníamos 83.000 empresas atracadas. 83.000. Este año pasado son 220.000. Ha crecido un 162% en 5 años. Si en 2015 la ciberdelincuencia en España apenas era un 4%, el año pasado ya era del 10%. 1 de cada 10 euros de los que se roban en España se roban a través de informática. 130.000 denuncias graves el año pasado. Y si uno echa un vistazo, ¿quién es el delincuente o el delinquido más grave? Estamos hablando de pymes, fundamentalmente. Sí. Son pymes vulnerables con costes de entre 35 y 75.000 euros por pequeña y mediana empresa. ¿Por qué pymes? Pues porque, uno, suelen invertir menos en empresa de seguridad o en gasto de seguridad. De hecho, nuestras pymes dicen el 30% apenas cuenta con protocolos de carácter básico. Segundo, porque actualizan menos su defensa. Y tercero, y sobre todo, porque son la puerta de entrada para las grandes empresas. Las pequeñas empresas son atacadas porque son la vía de entrada a todo el IBEX. Así que estamos ante un terrible problema que, para colmo, Ángels, le estabas diciendo tú,
¿Qué significa? ¿Qué implica? Pues implica y significa que, nos gastamos poco dinero en las pymes y luego lo pagamos en grandes empresas. Porque esto funciona, Javier, que el ciberterrorista o el ciberdelincuente lo que hace es hackear tu sistema informático de la empresa que sea, en este caso del oleoducto, y pide un rescate para liberarlo. Efectivamente. Para que vuelva a funcionar. Hay 2, 3 grandes problemas, pero hay uno que es fundamental y es: vigile usted su correo electrónico, porque a través 58% de los ataques, 58% a través de su correo electrónico le secuestran la empresa. Y a partir de aquí, insisto, tenemos un sistema tal que DarkSide, por ejemplo, tiene departamento de relaciones públicas. No, claro, es que tú decías gabinete de prensa. De verdad, es escandaloso, es tan grave como si, asesinos o delincuentes de drogas te llamaran para decir, no, pero no lo estáis contando bien, no es tan grave. Bueno, pues esto es lo que hace DarkSide, llamarte para decir, no lo estáis contando bien, tampoco es para tanto, no somos políticos, esto no es Rusia, no somos China, no, esto solamente es dinero. Pues efectivamente, solo es dinero, pero mucho. 5,5 billones con B. No estoy viendo la cara de Víctor Lapuente. No te vayas, Javier, que quiero preguntarte también por impuestos. Pero no estoy viendo la cara de Víctor, estoy viendo la de John, que estás escuchando a Javier como si estuvieras siguiendo una película de ciencia ficción prácticamente. Es que es alucinante. Aquí en la SER sabemos lo que es ser hackeado. No, y todo el mundo conoce alguna vez en su vida, desde las instituciones y también el delito directamente a una persona con el phishing de las tarjetas o de las cuentas bancarias. Estamos ante una situación muy, muy complicada y además la cantidad de dinero que se puede sustraer en una operación de este tipo, pero al mismo tiempo lo poco que cuesta en términos proporcionales el tener buenos sistemas de seguridad. Es decir, que yo creo que ahí sí que hay que animar a la gente que, de la misma manera que hace unos años pues se ponía una alarma en una puerta o se ponía a un vigilante de seguridad en determinado tipo de comercios, nadie puede operar en la red con normalidad sin tener algún tipo de seguridad, porque además, fíjate la cantidad, hoy solo todos los que estamos aquí, ¿cuántas reuniones telemáticas vamos a tener? Vamos a abrir nuestros ordenadores. Y más tras la pandemia, lo decía, ha disparado todo con la pandemia, lo decía Javier. Abrimos las puertas permanentemente a todo el mundo. Y un día que hablamos de esto en la sección de tecnología, que hablábamos de empleos relacionados con la informática que estaban más demandados, uno de ellos era los que tenían relación con la ciberseguridad, que cada vez las empresas requerían más perfil de personal relacionado con la ciberseguridad. Víctor, ¿qué te parece? Bueno, me parece que Internet es un gran instrumento, pero también es un gran peligro, ¿no? Y si hemos vivido durante la pandemia un gran salto en la digitalización de la economía, lo estamos viendo también en la digitalización del crimen, ¿no? No solo en el número, sino que también pues en la cuantía, ¿no? Ha ido aumentando la cuantía media que se pide en este tipo de ataques, ¿no? De los 3 o 4 mil dólares, ahora están por encima de los 80.000 con las empresas americanas. Ahora en España son las pymes, pero luego llegarán seguramente empresas más grandes, y eso quiere decir que se sienten muy seguros, ¿no? O sea, la cantidad media que están pidiendo por estos crímenes es, de alguna manera indica que se sienten muy seguros y que no hay una suficiente respuesta de los estados. Creo que en general los analistas hemos puesto mucho el énfasis en los problemas que Internet conlleva para la democracia, en el sentido de expansión de las fake news, etcétera, pero nos olvidamos un poco de los ciberdelincuentes y también de las potencias extranjeras desestabilizadoras que pueden, de manera activa o pasiva, favorecer el trabajo de estos delincuentes. Yo creo que este es uno de los debates que tiene por delante la Unión Europea este año, y aunque es vamos a ver en qué es cómo lo concretan y cómo aterriza, es evidente que los sistemas de seguridad de los estados, pues yo creo que tienen que tomar decisiones de reconfiguración un poco en la línea de lo que estaba diciendo la Víctor Lapuente, ¿no? Quizá las inversiones en ciberseguridad empiezan a ser más importantes que en tanques. Y no hago de esto una frase demagógica, pero es verdad que si estamos volcando la realidad a una realidad cada vez más digitalizada, más en red, la vulnerabilidad está, incluso de las democracias, mucho más ahí que en un concepto de frontera o de territorio como el que teníamos hace 40, 60 o 100 años, ¿no? Y yo creo que ese es un asunto que no solo afecta a empresas, sino que afecta también a los sistemas de seguridad de los países, de los estados. Países y de los estados. Y este es uno de los asuntos que va a tratar la Unión Europea entre sus múltiples asuntos que va a tocar en términos de regulación y legislación en el ámbito de lo digital. Este es uno de ellos, así que yo creo que antes, fuera de antena, decía José Luis, cuando pase la pandemia,
este tema va a coger más cuerpo, sin duda lo va a coger. Cuando vaya remitiendo la pandemia tenemos que hacer una lista de todas aquellas cosas que necesitan un arreón y esta será una de ellas. Sí. Víctor, ¿qué vas a decir algo? No, que tenemos tantas cosas pendientes de llegar a acuerdos y parece mentira, ¿no? Porque se nos van acumulando estas cuestiones, ¿no? Del estado de emergencia, de cualquier otra medida, de plan de recuperación económica, etcétera, y vamos, que cada vez son mayores estas medidas y cada vez existe menos consenso, ¿no? Para ya ni tan siquiera para activar la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno, ¿no? Y para sacar adelante estas medidas. Así que, bueno, es una triste paradoja. Vamos a seguir con la economía, que se sigue Javier con nosotros, porque, bueno, ahora dice el gobierno que si no hay recuperación, que la subida de los impuestos, bueno, que ya lo dejamos para un poquitín más tarde. Aprovecho que sigue con nosotros Javier Ruiz. Javier, para hablar de las reformas que ha presentado, las reformas comprometidas que en Europa para recibir ese dinero del Fondo de Recuperación, si hacemos referencia a la reforma fiscal, ayer hubo esas declaraciones de la ministra Montero que dice que la prioridad es la recuperación económica, que está muy maltrecha por la pandemia, y eso podría aplazar incluso la reforma fiscal. Sí, literalmente se decía esto, que hemos presentado los componentes de Hacienda del plan de recuperación, pero que hemos precipitado, decía, el ritmo de cómo se puede hacer esto. Se habla de subida de impuestos, se dice efectivamente se va a hacer, pero probablemente no tan deprisa como se está planteando. Así que, de momento, lo que dice Hacienda es, si esta recuperación va tan lenta como está yendo, la subida de impuestos se retrasará y probablemente en lugar de 2022 estemos hablando de 2023. Ojo, especialmente importante es esto, porque quienes están ahora mismo adelantando que va a haber subida de impuestos, dice María Jesús Montero, sepan ustedes que esto no será tan urgente. Es decir, que nos podemos dilatar un año más, y dos, que quienes están adelantando esto de que va a subir el IVA tengan claro la respuesta del gobierno, y es que el no es no. Escucha, María Jesús Montero literalmente decía esto. Si la pregunta es, ¿tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes, de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no, ahora mismo no. Queremos escuchar a los expertos en esta materia. Y saben ustedes además que nosotros siempre como gobierno somos más partidarios de los impuestos directos que de los impuestos indirectos. Eso no significa que no haya margen en los impuestos indirectos, pero somos más partidarios. Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar. En castellano he traducido, Ángeles, del Hacienda castellano, castellano Hacienda. Esto significa, de momento, hay margen para subir impuestos vía IVA, cierto, estamos muy por debajo de Europa, pero hay margen para subir otros impuestos antes que llegar al IVA. Así que probablemente veremos subidas de sociedades primero, IRPF en todo caso después, y en tercer lugar llegará el IVA, si llega. Pero de momento el IVA es lo último. Y en cualquier caso, cualquier subida sería en cuanto la recuperación económica empieza a ser un hecho. Efectivamente. Vamos, yo creo, Ángeles, camino de este orden de prioridades. Primero, pagarán más las empresas. Segundo, pagarán más, en fin, quienes ahora están hablando de otras cosas como libertad. Es decir, sucesiones, donaciones, todas estas cosas que ahora están bonificadas, después IRPF y luego el IVA superreducido. Este es el orden de los 4 impuestos a los que vamos. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. De las pocas cosas más allá de los eslóganes de comunismo o libertad o fascismo democracia de la que se habló durante la campaña electoral en Madrid, precisamente fue de los impuestos. Y ahora el gobierno, que ha presentado esas 3 reformas, la reforma fiscal, la reforma laboral, la ha presentado ya a Europa para recibir ese plan de recuperación, ahora dice, bueno, a lo mejor habrá que esperar que empiece la recuperación económica. Sí, no será el último capítulo que veamos de esta serie fiscal, porque claramente España tiene que tener un debate serio. Cuando digo serio en sede parlamentaria, bien medido, en la Comisión de Hacienda, con expertos, con organismos, con institutos, con el gobierno y los grupos parlamentarios sobre su situación fiscal. Lo más normal es que, aunque parece ahora que se están revisando las perspectivas del crecimiento de la economía española para el segundo semestre, algo al alza de lo que teníamos previsto anteriormente,
Lo más normal es que la economía española termine en el entorno de los 3.600.000 personas en el paro, 3,5 millones cuando termine el 2021, en el entorno del 7 o el 8% de déficit fiscal y en el entorno del 120-122% de deuda pública. Por tanto, es un marco fiscal que obliga al gobierno a tomar decisiones y al Parlamento también sobre qué sistema de recaudación de ingresos y de redistribución de gasto quiere tener para el panorama que deja esta pandemia al día siguiente de que ya nos hayamos quitado todos la mascarilla por fin, ¿no? Y yo creo que ahí hay un debate que hacer, y es evidente que yo creo que uno de los ángulos muertos están las enormes deducciones que tienen impuesto de sociedades, que hace que quienes tributan... Yo siempre he pensado que los millonarios y las millonarias ni están en el IRPF ni están en el impuesto de patrimonio. Las grandes fortunas, los grandes millonarios están todos en el impuesto de sociedades, y existe vulnerabilidad fiscal en el sentido de que hay muchas deducciones en ese impuesto que permiten a veces una ingeniería fiscal que hace que haya escapatorias tributarias para quienes más pasta tienen en este país, ¿no? Y yo empezaría por ahí, pero bueno, doctores tiene la Iglesia, decía mi abuela, muchos frases. Doctores en economía y en fiscalidad tiene también el Estado, la Administración, los grupos parlamentarios y el Gobierno, ¿no? Así que suerte, porque creo que la suya es la nuestra y este país tiene que tener claramente un debate fiscal, a poder ser que diga todos los días domingos, es decir, que no haya pasos adelante y pasos atrás, y abordar la fotografía general de cómo es la reforma fiscal. El marco general tributario. Exacto, porque un día te enteras de que no va a haber bonificación para aquellos que tributan juntos, que va a ser la declaración de renta junta, otro día... al día siguiente lo contrario, además en campaña electoral, que es muy interesante. Entonces yo creo que es importante tener la fotografía de cuáles son los planes fiscales de este o de cualquier gobierno. Claramente sociedades, claramente IRPF, algunas bonificaciones de impuestos y el debate de los impuestos medioambientales, que Javier no lo ha citado porque yo creo que no cabía en la pieza, pero que creo que es un debate clave en el debate fiscal del futuro de España. Víctor. Sí, Ángeles, has dicho que se habló mucho se habló de impuestos en la campaña de Madrid. Bueno, se habló para decir que no se subirían. Exacto, no. Sí. Que precisamente necesitamos lo contrario. Es decir, Gabilondo se aprestó a decirlo desde el principio. Mónica García en estos micrófonos, una entrevista fabulosa en todos los sentidos, pero sí que a la pregunta de si subiremos los impuestos dijo, bueno, solo a quienes tengan ingresos superiores a 1 millón de euros. No creo que ninguno de los oyentes quede afectado. Es decir, hay un miedo, una reticencia por parte de la izquierda a subir los impuestos a la clase media alta y no solo a los que ganan más dinero. Yo creo que va a ser imposible conseguir esa meta que el gobierno y todos los y muchos agentes sociales y muchos de los partidos aliados con el gobierno llevan tiempo decirnos. La meta es, bueno, tenemos una presión fiscal de 39% de impuestos sobre el PIB en España, queremos subir a la media europea, que es de la zona euro, que es del 46%. Vale, la meta está muy clara, pero cómo llegar ahí no está claro y hay miedo y reticencia por parte de la izquierda. La ministra María Jesús Montero volvió a recurrir de nuevo ayer al escuchar a los expertos, tirando de nuevo la pelota hacia adelante, bien lejos, y este mantra que creo ya, el de los expertos, que abusan los gobernantes para quitarse responsabilidad de encima. Yo creo que abusan más hoy en día que los dirigentes de la antigua Grecia del oráculo de Delfos, pero porque es que además creo que los expertos ya lo han dicho, lo han dejado bastante claro, lo que ha comentado Edu ahora mismo. Es decir, España tiene un sistema fiscal lleno de agujeros, no es un problema tanto de subir los tipos o crear nuevos impuestos, aunque seguramente hay que crear algunos, ¿no?, para adecuarse a la digitalización de la economía, etcétera, sino de aumentar la base imponible, etcétera, evitar cortar deducciones y tal. Y entonces yo creo que está claro, pero no es posible. Y en este caso, porque ahora estoy criticando mucho al gobierno, critiquemos también a la oposición. Creo que es un momento donde se necesitan grandes acuerdos y la mano tendida por parte del Partido Popular, o en su caso de Ciudadanos, no ha estado ahí. Bueno, la verdad es que el debate de la subida de impuestos o de la modificación, vamos a dejarlo en modificación fiscal, que como bien dice Eduardo y también ha dicho Víctor, necesita una reflexión profunda, es decir, que no estamos hablando de tocar un impuesto, tocar una figura tributaria. La verdad es que está siendo bastante rocambolesco en estas últimas semanas, porque claro, primero se crea un grupo de expertos para hacer un análisis que tiene que presentarse dentro de 6 meses. Y a los 6 días prácticamente se manda un papel a Bruselas diciendo qué impuestos voy a tocar. A los pocos días de mandar el papel a Bruselas, resulta que parte de las cosas que estaban en el papel de Bruselas se dice que ya no se van a afrontar. Que eran una errata, incluso se llegó a decir. Se llegó a decir errata, con el tema de la declaración. Y a partir de ahí se entra en un debate que ya acaba en el cenit lo tiene ayer, ¿no? Ayer se dicen 2 cosas que son incompatibles. Hay una cosa que no es verdad y otra que puede serlo. Por un lado, el presidente del gobierno dice que se va a agotar la legislatura. Es decir, que las elecciones van a ser en el año 23, finales. Y por otro lado, la ministra de Hacienda dice que la reforma fiscal se va a afrontar en el año 23. O sea, yo he estado mucho tiempo en esto, ¿no? Y no hay ningún partido
que se presente unas elecciones el día después de haber aprobado o publicado en el Boletín Oficial del Estado que va a tocar todas las figuras tributarias. O sea, eso, una de las dos cosas no es verdad. Bueno, no minusvalores la capacidad de la política nacional. De las primeras cosas, ¿no? De las primeras cosas. Podemos tener elecciones en Andalucía, en Cataluña, etcétera. Sí, pero lo que quiero decir es que unas elecciones generales planteadas en el último minuto de una reforma fiscal, a mí me parece difícil de creer, ¿eh? Y estoy de acuerdo con Eduardo que yo ya no digo nunca digas nunca jamás y nunca digas que no a nada, pero me parece sorprendente. Fuera de eso, a mí hay una cosa que siempre me preocupa al afrontar el debate de las figuras tributarias o de las subidas de impuestos, que lo ha recordado Víctor hoy, ¿no? Es el porcentaje sobre PIB. Es decir, el 39% de... Nosotros tenemos una presión fiscal aproximadamente del 39% sobre el PIB y está en el 40 y bastante en la media europea. Claro, ahí la primera cosa que tienen que hacer los expertos es analizar si es porque los que pagamos poco, o si es que resulta que los que pagamos lo que debemos pagar, pero hay mucha gente que está pagando nada. Es decir, yo creo que ese es el primer análisis que hay que hacer. Evidentemente, las personas que más ganan, lo ha dicho antes Eduardo, la ingeniería fiscal, es decir, el ganar una serie de cantidades que en condiciones normales pagarías X y resulta que pagas X dividido por 100, y después una parte de esa economía española que sigue, digamos, fuera del escrutinio de las autoridades fiscales y que está provocando a lo mejor que acabemos con aquello de, como antes decía el doctor Estienne de la Iglesia, que paguemos justos por pecadores. Es decir, que a ver si para subir al 46% de presión fiscal, realmente la de las personas que realmente pagan, fundamentalmente en España, quien más paga impuestos son las personas que tienen una nómina. Esas personas no nos salimos es imposible salirse de ahí. ¿Y los autónomos? Los autónomos, pero, bueno, nóminas o unas retribuciones. Sí, por cuenta propia. Claro, la gente que tiene inversiones, eso es más fácil, digamos, de escaparse de todas esas situaciones. Entonces, a mí el debate sobre el porcentaje de PIB, de presión fiscal, siempre me ha preocupado que el primer análisis sea ese. ¿Por qué es así? ¿Es porque pagamos realmente poco? ¿Todo el mundo paga pero poco? ¿O es que pagamos unos cuantos lo justo y hay una gente que está escapándose de la factura fiscal? Ese es el primer debate que yo creo que tienen que afrontar los expertos. Yo creo que tienes toda la razón, José Luis, porque creo que antes que subir impuestos están estas dos cuestiones que habéis puesto sobre la mesa, Edu y tú, que sería acabar, en primer lugar, con la ingeniería fiscal, ¿no? Que sobre todo afecta a los más ricos a través del impuesto de sociedades, etcétera, pero también hay que acabar con lo que tú comentabas, ¿no? Con el trapicheo fiscal, y es decir, que hay gente que no paga realmente impuestos, y en ese sentido toca reformar seguramente, de nuevo, insisto, no tanto los tipos impositivos, sino la base imponible, ¿no? Aumentarla y tratar de, dotar a la agencia tributaria de muchos más recursos para luchar contra el fraude fiscal. Con todo el lío del estado de alarma y lo que dice el gobierno, que primero dice pero luego no dice y se desdice de lo que dice, quiero a ver qué interpretación hacéis vosotros de estas declaraciones que hizo ayer la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del gobierno. Hace 16 meses, he calculado antes más o menos, que está funcionando, que está en marcha el gobierno de coalición. Hace unas semanas que abandonó el gobierno de coalición, quien era el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que era vicepresidente segundo, para presentarse a las elecciones. Pero ayer la vicepresidenta tercera, ministra de Trabajo, que es ahora quien lidera, digamos, la parte de Podemos del gobierno, decía esto. El presidente y yo misma estamos más unidos que nunca y les digo que la legislatura empieza ahora. Los cambios empiezan ahora. ¿Qué interpretación haces, Víctor, de esto? La legislatura empieza ahora, llevamos 16 meses. Bueno, yo creo que ha habido legislatura, ha habido logros y bueno, es paradójico que tenga que ser un analista que se lo recuerda la ministra, que debería defenderlos, ¿no? Creo que hay mimbres para el acuerdo y se ha visto, ¿no? Tenemos un parlamento fragmentado, pero se han sacado los presupuestos generales del Estado, se ha sacado el estado de alarma en su momento, ahora ya no hay voluntad para eso, ¿no? Pero sí el ingreso mínimo vital, los ERTES, la ley de muerte digna, es decir, sí que ha habido. Lo que ocurre es que durante los últimos meses se han pospuesto muchas decisiones. Esperemos que esta crisis de gobierno, los resultados en Madrid, la salida de Pablo Iglesias, el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz como líder del socio minoritario, pues produzca nuevos cambios. Yo tengo muchas expectativas, porque creo que ha hecho una buena gestión en muchos sentidos la ministra. Tengo muchas expectativas sobre la reforma laboral. Por una parte dice que va a conseguir una auténtica revolución en el mercado de trabajo, pero en todo
todo caso, yo creo que si quizás esa revolución, que no será a lo mejor del gusto de muchos agentes sociales, de los empresarios sobre todo, pero sí que veo que se están avanzando en pequeñas cosas, ¿no? La ley de igualdad salarial, la legislación sobre los riders que se aprobará hoy, o sobre el trabajo a distancia. Es decir, yo creo que sí que se están haciendo cosas, y simplemente lo que creo es que hay que ser un poco más concreto en las grandes cuestiones, ¿no? La apuesta del gobierno por los trabajos estables, no por los trabajos temporales a tiempo parcial. Quiero ver cómo se concreta. Y también la otra cuestión que me parece fundamental, ¿no? Con un paro juvenil del 40%, es la letra suena muy bien, ¿no? Los 765 millones de los cuales habló la ministra ayer para tratar de impulsar el empleo juvenil, pero a ver cómo se concretan y en qué tipo de programas pues se invierte ese dinero, porque en España tenemos una gran tradición de gastar el dinero público en planes de empleo de dudosa efectividad, y a ver si implantando una cultura del análisis de los programas públicos, pues podemos tener ahora por fin pues una serie de generalizando programas que ya están puestos en marcha, por ejemplo la Diputación de Barcelona, etcétera, donde se da dinero a las empresas para que hagan la formación las propias empresas, y se ha visto que esto tiene unos resultados efectivos sobre las probabilidades de conseguir trabajo de esos jóvenes. Me falta ver esa música, pero la letra de entrada parece que suena bien. ¿Tú cómo interpretas, Ayón, esas palabras de la ministra? ¿Ahora empieza la legislatura? Bueno, es una forma de decir aquello del futuro empieza hoy, ¿no? ¿Cómo estáis de frases hoy? Sí, no, pero tiene cierto sentido. Yo lo enlazo, igual que decía antes con los impuestos, que enlazaba lo de no haremos la reforma hasta el 23 y agotaremos la legislatura de Pedro Sánchez. También quiero enlazar esas dos declaraciones. Pedro Sánchez ayer llegó a contar los meses, no me acuerdo si eran meses o semanas, que quedaban para las elecciones, en una declaración que hizo en Grecia, en un viaje oficial. Y Yolanda Díaz dice, he hablado con el presidente del gobierno y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que por fin empezar a poner en marcha la legislatura. Creo que tiene que ver con la voluntad del gobierno de quitar cualquier tipo de duda o de eliminar dudas sobre la posibilidad de hacer un adelanto electoral. Y creo que tiene bastante que ver con las elecciones del 4 de mayo. Es decir, sí que las elecciones del pasado martes abren un escenario nuevo, en cierta forma, ¿no? Es decir, el Partido Socialista, Unidas Podemos, se han dado cuenta de que no está la cosa tan clara como parecía hace tan solo 3 meses, y que eso provoca pues una necesidad de que la recuperación se vaya gestionando desde el gobierno, y que se puedan, digamos, quitar las dudas sobre esa posibilidad de adelanto electoral. Eso, además, supongo, de que Yolanda Díaz intentará ahora dar un nuevo, digamos, impulso al gobierno de coalición, porque ahora lo lidera ella. Es decir, la parte de Podemos ya lo había empezado a liderar en el momento en que salió Pablo Iglesias del gobierno para presentar esas elecciones. La salida ya, incluso el abandono de la política por parte de Pablo Iglesias, deja a Yolanda Díaz como la gran líder de Podemos, y querrá darle un marchamo particular, personal a esa situación. Bueno, pues ya veremos. Pero bueno, como al final todo lo que pasa, digamos, hace 3 meses, después de las elecciones catalanas, el Partido Socialista estaba prácticamente rozando el éxito total y absoluto. El PP estaba pues moribundo después de un malísimo resultado electoral. Y bueno, pasan 3 meses, 3 exactos, ¿eh? Sí, no han pasado más. El viernes hace 3 meses de esas elecciones. Y pasan 3 meses y resulta que ahora es todo al contrario. Entonces, no sabemos lo que pasará dentro de 3 meses. Y eso es lo que vamos a tener que ir viendo durante lo que queda de legislatura. ¿Edu? Bueno, yo creo que este es un gobierno que nada más llegar después de las elecciones generales le cae una pandemia encima, al mes y medio o 2 meses. Entonces yo creo que toda la legislatura queda marcada por la aparición de un virus que vino desde el este y que se coló por la frontera y que se ha llevado por delante toda la estabilidad de la legislatura, aterrizando en forma de números, ¿no? En torno a los 100.000 muertos, un destrozo económico brutal, todo lo que hemos comentado durante todo este año, entre mascarillas, PCRs y geles hidroalcohólicos, ¿no? Así que yo creo que esas declaraciones tienen que ver con la perspectiva optimista de que la vacunación deje atrás por fin esta pandemia y el gobierno pueda empezar a afrontar debates, no solo ella digo, y ella me refiero a la vicepresidenta Yolanda Díaz, como el presidente de gobierno, como todos los ministros, un debate político-legislativo en términos, vamos a decir, un poco más normalizados, dentro de la normalidad que tiene la política nacional, que, como bien decía José Luis Ayón, mantiene intacta su capacidad de generar sorpresas casi diarias, o por no decir semanales, ¿no? Pero mi opinión, esas declaraciones, si las tengo que interpretar, las interpreto en clave de pandemia, en clave de que la vacunación va muy rápido, en clave de que las sensaciones de optimismo económico de la segunda parte del año empiezan a ser cada vez mejores, y de que hay una luz ya cada vez más intensa al final de este túnel pandémico ibérico que nos ha arrasado, y también
ha marcado todo el debate. Es decir, casi que las elecciones catalanas quizá tuvieron su particularidad dentro del marco del proceso, etcétera, pero el debate de Madrid ha sido claramente un debate de pandemia, claramente el año entero se ha vertebrado a través de este virus, no solo aquí, en toda Europa, y seguramente en todos los países desarrollados del mundo donde ha habido presencia del virus, que ha sido pues en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Así que yo lo veo ahí en esa clave de pandemia. ¿Ponéis la mano en el fuego porque no habrá otro adelanto electoral? No, yo creo que va a haber. En Andalucía, por ejemplo, o que en Cataluña sean incapaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que va a haber. Lo que pasa, José Luis es muy amigo de Moreno Bonilla, pero no quiere contar nada. Joder. No, yo es que si lo hemos preguntado, espera, que lo voy a es que si lo hemos preguntado en la publicidad. Claro, y era publicidad. Cuéntaselo a los oyentes, que no son muchos. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer. Cuéntaselo a los oyentes que va a hacer Juan Manuel Moreno Bonilla. Está gobernando bien en Andalucía y él ha dicho que va a mantener la legislatura hasta el final. Pedro Sánchez está intentando que creamos también que va a intentar. Yo no digo que no lo vaya a hacer, pero que está dándole un nuevo impulso a su gobierno, pues haciendo, oiga, yo quiero cumplir el final del mandato. Ahora, lo decía Eduardo hace un momento, vivimos en un mundo de sorpresas permanentes. O sea, ya veremos. Sobre todo porque el PSOE en Andalucía ahora mismo está tranquilo y no le haría ningún roto la convocatoria electoral ahora. No. Es curioso, de todas maneras, lo del PSOE de Andalucía, que haya dado lugar a que se consolide, porque independientemente de las mayorías parlamentarias de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, es decir, que ha consolidado su mandato. Es decir, el Partido Socialista creo que ha tardado demasiado tiempo en tomar una decisión sobre lo que va a hacer en el futuro, lo que quiere ser de mayor. Yo no digo que los poderes dentro del partido, de las agrupaciones locales, etcétera, pueda haber una enorme división, pero prácticamente le han dejado hacer sus políticas durante estos meses, durante estos años, con cierta tranquilidad para su gobierno, incluso con buenas cifras o con buenos números, y cuando llega a este punto en el que todo el mundo se plantea si se adelanta o no adelanta, cosa que no se ha dicho desde el propio gobierno, el Partido Socialista se mete en un cisma, porque no una cosa tampoco un cisma, pero independientemente sí que lo es. El Partido Socialista de Andalucía, por supuesto, pero sabes que las primarias hay de dos tipos. Las primarias me suena, sí, las primarias tú sabes bien de eso, ¿no? Yo creo que también tengo alguna que otra enseñanza que dar sobre el tú también, o sea que no te preocupes. Yo en primera persona, tú en segunda. Claro, pero es que se enfrenta el Partido Socialista de Andalucía, que generalmente era un partido muy unido y que funcionaba más o menos de forma homogénea, se enfrenta a una situación compleja, con dos candidaturas, dos vueltas, mucho tiempo por delante y un gobierno enfrente. De Moreno Bonilla. Víctor. Esa es la capacidad que tengo yo para volver a otros temas, ¿no? Y yo no sé qué va a ocurrir en Andalucía, en Cataluña, pero independientemente si hay elecciones o no, yo sí que creo que Sánchez no sabe por dónde tirar tras las elecciones de Madrid, ¿no? Cree que hay un desgaste muy fuerte al Partido Socialista en todo el territorio nacional por tener seguramente a Podemos y a Pablo Iglesias de vicepresidente durante mucho tiempo, y se ha dado cuenta que el centro político en Madrid, y podría ser presagiar el centro político en el resto de España, se ha volcado masivamente al Partido Popular. No es que solo todos los votantes de Ciudadanos, sino es que incluso algunos votantes del Partido Socialista se han ido al Partido Popular de Ayuso, que no es precisamente un partido muy centrado, y le han surgido las dudas sobre pues los costes de tener un aliado como Podemos. Evidentemente está esperando a ver si Yolanda Díaz hace un papel diferente, de momento parece que más colaborativo, pero en todo caso lo que ha hecho es sustituir la negociación que vimos que antes tenía con partidos muy distintos, pero partidos con los que llegó a acuerdos, como con el ingreso mínimo vital, los presupuestos, etcétera, por una política que me parece realmente un poco desquiciante para el espectador, que es de anuncios y contraanuncios sobre legislación del estado de alarma, sobre impuestos, etcétera. Y esto aumenta todavía más la confusión porque la transmite la ciudadanía. Yo creo que en estos momentos el problema que tiene el gobierno, a lo mejor antes de las elecciones de Madrid podía pensar, el problema que tenemos es que somos vistos como muy intervencionistas y Ayuso está pues defendiendo la idea del gobierno, que el gobierno no intervenga en la economía, que nos deje hacer, ¿no? El liberalismo clásico, y el gobierno se proyecta como muy intervencionista, pero yo creo que ese no es el problema. El problema, y al menos el hecho de por qué muchos electores no optaron por el Partido Socialista en Madrid, seguramente estén dudando sobre el Partido Socialista a nivel nacional, no tiene que ver tanto con el intervencionismo, sino casi como lo contrario, ¿no? La inacción, el descontrol, ¿no? La idea de que parece que están más pendientes de la foto, de cómo quedará el anuncio de una determinada medida de un impuesto, de una determinada reforma, que no sobre tratar de gobernar en tiempos de pandemia, donde necesitas un poco de un gobierno con capacidad decisiva, ¿no? Y que actúe de manera fuerte.
Complementa esto la información que daba esta mañana Mariela Rubio, que nos decía, en el PP la estrategia pasa por ir a por el votante descontento del PSOE o de Ciudadanos, porque los de Vox no se van al PP. En Vox han detectado que hay una mole ahí de votantes que no va, por lo menos no todavía al PP, así que la estrategia pasaría por ir del PP al centro. Vamos con lo que está pasando después de que el sábado por la noche ya dejara de estar en vigor el estado de alarma, más allá de esas fiestas de las que podemos hablar después, pero sí es un poco el desconcierto que ha generado pues que cada comunidad haya tirado por su lado con las normas que cree que son necesarias para contener la pandemia, aquellos que quieren prorrogar el toque de queda y se lo ha avalado los tribunales, como es el caso de Baleares, aquellos que quieren prorrogar el toque de queda, pero los tribunales se lo han tumbado, como es el caso de Canarias, que acude ahora al Supremo, y el Gobierno, por otro lado, que a primera hora de la mañana de ayer dice una cosa, que sí que puede haber cambios en la legislación, que después la misma persona que lo ha dicho dice que no. Bueno, Óscar García, buenos días. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Acláranos, ¿cuál es la postura del Gobierno? Porque de entrada ya admiten que han generado un poquitín de caos. Sí, básicamente la postura ahora es la misma que antes de que ayer el ministro Campo abriera de par en par la puerta a hacer cambios normativos, algo que el Gobierno había rechazado hasta ese momento. Bueno, el Ejecutivo no está preparando ninguna reforma legal, ningún plan B al estado de alarma, entre otras cosas por esto que Sánchez dijo ayer desde Atenas. Todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. Así que Sánchez cerró una puerta, la de ahora sí nos planteamos hacer un plan B, que como decimos a primera hora abrió el ministro Campo en un artículo periodístico y que reforzaba así el responsable de política territorial, Miquel Iceta. Si viésemos que eso no funciona suficientemente, habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa. Pero la Moncloa activó entonces el plan para matizar esa postura, porque además el Partido Popular estaba ya atacando al Gobierno por este cambio de rumbo. Así que, fase 1, empezar a encajar la puerta. Marlaska desde Valladolid. Que hay medidas legales suficientes y necesarias para responder a la situación actual. Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, entonces lo que se ha dicho es se valorará. Fase 2, la puerta va camino de estar cerrada. El propio ministro de Justicia en una entrevista en televisión en La Sexta se matizó a sí mismo. El estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de normas que permiten adecuarla y eso es en lo que el Gobierno cree. Por eso no está preparando ninguna norma. No está preparando ninguna norma. Fase 3, se cierra la puerta completamente. Por tanto, las comunidades autónomas tienen los instrumentos y sobre todo lo que tenemos es un proceso de vacunación que se va acelerando día tras día. En la Moncloa reconocen la confusión, pero la atribuyen a una mala interpretación de las palabras de Juan Carlos Campo en su artículo del País. Conclusión: 1. El Gobierno no está preparando ningún cambio legal. 2. Aguarda, eso sí, al pronunciamiento del Supremo para ver qué camino tomar. 3. Recuerda a las comunidades autónomas que cuando quieran pueden solicitar el estado de alarma para sus territorios para poder tomar decisiones como el toque de queda o el cierre perimetral. Tenemos todo el día por delante, Óscar, para ver si se vuelve a entreabrir un poco la puerta, si se deja cerrada del todo en las próximas 24 horas. Veremos qué es lo que pasa. Óscar, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Víctor, a ver, ¿qué te parece este lío montado? Yo no soy experto en cuestiones judiciales, pero tengo claro que los jueces no son expertos en cuestiones pandémicas, ¿no? Y creo que estamos delegando demasiado. A mí me sorprendió mucho la tribuna del ministro de Justicia ayer en El País, ¿no? Tanto por el optimismo, esto de que el fin del estado de alarma era una buena noticia, ese tono, digamos, jovial de las palabras, no solo del ministro, sino también del presidente del Gobierno, ¿no? Habitual, y que contrastaba con las imágenes de los jóvenes aglomerados este fin de semana. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Y no tan jóvenes. Imágenes que, por cierto, han dado la vuelta al mundo. Luego nos quejamos, ¿no?, de que el Reino Unido y otros países no nos consideran un destino turístico suficientemente seguro, ¿no? Pero me preocupa sobre todo el contenido, ¿no? Y citando textualmente, decía, es razonable que si hay disparidad de criterios sea nuestro alto tribunal el que marque la pauta común para todo el país. ¿Quién si no iba a hacerlo? Pues bueno, yo creo que quien debería hacerlo son los políticos, los expertos, ¿no? Y añadía el ministro, ¿no?, que si de sus resoluciones se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes. Yo creo que la interpretación de estas manifestaciones solo son dos. Una, que pues cabe la posibilidad de que no existan instrumentos jurídicos suficientes, o sea, justo lo contrario de lo que afirma después el presidente Sánchez y de lo que dijo el propio ministro, diciendo que hay un arsenal normativo, de nuevo, ese optimismo, un arsenal normativo. No creo que sea tanto arsenal si hay tantas dudas, ¿no? Y luego la segunda interpretación me parece casi incluso más grave, ¿no? Y es que la idea de que la fuente, el motor, la iniciativa de los cambios legislativos en este país, en una cuestión tan medular como es el estado de alarma
alarma durante la pandemia no venga del dictamen de unos expertos, no venga de la valoración política del gobierno o de otros representantes políticos de la voluntad popular, como el Partido Popular o el PNV, ¿no?, que han mostrado interés en hacer una reforma legislativa, sino que tenga que venir del Poder Judicial, ¿no?, que ahora está transmutado a una especie de poder legislativo en nuestro país. Yo creo que es una mala noticia delegar a los jueces, porque si algo caracteriza la gestión de la pandemia es rapidez y flexibilidad, y la justicia, porque tiene que serlo y porque es así, es lenta y rígida. John, los dos te han aplaudido aquí tu primera frase, Víctor, hay que decir, sobre la justicia y la pandemia. Sí, es que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y yo voy a decir otras. Tanto criticamos permanentemente que se politiza la justicia, y en cierta manera lo que estamos haciendo ahora es judicializar la política, ¿no? El Tribunal Supremo, con el Real Decreto Ley del pasado martes, prácticamente se convierte en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, porque es el que tiene que tomar decisiones sobre las posiciones sobre la pandemia que adopten los diferentes tribunales superiores de justicia. Yo he dicho eso, yo no sé si hace falta o no una ley. Veo difícil, por ejemplo, el toque de queda es difícil sin un estado de alarma. De hecho, el propio gobierno, creo que en la exposición de motivos lo decía. Y por otro lado, veo también complicado que los jueces, sabiendo que hay un instrumento como el estado de alarma, se pongan a articular medidas o a adoptar o a justificar medidas autonómicas porque los políticos no se ponen de acuerdo. Es decir, oiga, en el fondo el resumen es, como el Poder Ejecutivo no convence al Poder Legislativo, utiliza al Poder Judicial para poner en marcha las medidas. Pero dicho eso, fíjate que yo creo que en este momento nos vendría muy bien, desde un punto de vista no de poder, sino de autoridad, un acuerdo político, porque se podría conseguir. Fíjate que es difícil conseguir acuerdos políticos, pero en este caso se podría conseguir. Es decir, el PP propone que haya una legislación alternativa, el PNV también lo dice, el gobierno ayer, el ministro de Justicia, cuando escribe dice que está de acuerdo y después cuando habla dice que no, pero en un principio también hay al menos una valoración sobre eso, y nos vendría muy bien a la sociedad que la gente no note que hay una imposición política de un lado de la política o de un lado del Parlamento o de un lado de la parte ideológica, y que en cambio todos se ponen de acuerdo en un tipo de legislación, que además no nos vendría mal, porque yo creo recordar que la del 86 que se aplica para muchas de estas cosas es la de la colza, ¿no? De la época no creo que es un poco posterior, pero bueno, quiero decir que estamos hablando... Antigua. Fue en el 81. Sí, pues algo después, ¿no? Pero quiero decirte que son cosas de hace muchísimos años que no estaban preveyendo este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, yo de verdad que en este momento animaría a eso, es decir, a buscar un acuerdo, porque la base del mismo existe. Posiblemente no hay posibilidad de llegar a un acuerdo sobre prácticamente nada más, pero sobre esto sí. Y el ciudadano pues se daría cuenta de que hay, digamos, cierta voluntad y una cierta, digamos, autoridad por encima del poder a la hora de tomar esas decisiones. Este es un debate que han sido muy buenas las frases de los dos, no puedo mejorarlo, Ángels, pero voy a defraudar, creo. Pero mejora con tus ideas. No, con las ideas igual tampoco, pero creo que ese es un debate que, más allá del marco de la pandemia, nos sugiere otro debate, ¿no? Nos mete un pie en otro debate. ¿En cuál? En qué pasa y en qué consiste y qué se hace con los derechos fundamentales en una democracia, ¿no? Esta es una constitución, la nuestra, muy poco militante. Permite, aunque describe un modelo autonómico, permite ser independentista, federalista, confederalista, centralista, permite múltiples creencias religiosas, múltiples sentimientos identitarios. Todo eso cabe dentro de la pluralidad española. Pero hay una cosa que está súper protegida, que son los derechos fundamentales, constituyentes del propio ciclo constitucional, es decir, los grandes impulsores del proceso constitucional. Solo se pueden tocar en el sentido de limitar, restringir o suspender a través de 3 estados que prevé la Constitución, muy bien descritos, que son alarma, excepción y sitio. En el primero se pueden restringir y limitar, no se pueden suspender. Y en los otros 2 se pueden suspender en función de qué tipo de crisis se tiene, si es de orden público o de carácter o de naturaleza constitucional. ¿Qué le pasa al estado de alarma? Que el estado de alarma no obliga a nada. Tú lo tienes como paraguas para la restricción o limitación del uso de 47 millones de mujeres y de hombres de sus derechos fundamentales y de las libertades más cardinales del pacto constitucional. Pero no es obligatorio, tú lo puedes tener en vigor y decidir que los números de la pandemia están mejorando y por tanto vas rebajando las medidas que adoptas dentro de ese paraguas jurídico constitucional de un decreto de alarma en vigor. Lo ha dicho muy bien Víctor y también José Luis. Yo preferiría que el debate sobre mis derechos fundamentales, sobre tus derechos fundamentales, se tuviera en un parlamento y en una sala de un tribunal de justicia. Alguna razón habrá visto el gobierno, seguro, y el ministro de Justicia, seguro, que yo no veo, para derivar al marco autonómico el debate, de tal manera que yo este fin de semana, por ejemplo, yo me voy a Bilbao, por fin.
Y en Bilbao ha pasado una cosa, y es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido que lo que ha propuesto el gobierno que no vale. Si me fuera a Valencia, a la Comunidad Valenciana me refiero, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido que sí vale. Sí, Por en tanto, Baleares también. Y en Baleares también. Y hay 4 o 5 comunidades autónomas que están en espera. Por tanto, se está produciendo una fragmentación del acceso a los derechos y las libertades fundamentales en función del marco autonómico, para un asunto que no es autonómico, porque los derechos fundamentales son comunes al conjunto del territorio, independientemente del marco competencial de las 17 comunidades autónomas. Por tanto, yo tengo una duda: ¿por qué no se ha aprobado un decreto de alarma que permita un uso, en función de la evolución de los números de la pandemia, de la regulación en el acceso a esos derechos fundamentales, limitados o suspendidos, o menos limitados y menos suspendidos, si salimos pronto? Algo ha habido que ha visto el gobierno para preferir esto en un marco autonómico y en las salas de los tribunales superiores de justicia autonómicos, en vez de en el Congreso de los Diputados, que es el debate, el marco institucional al que pertenece por mandato constitucional el debate de los derechos y las libertades fundamentales. Bueno, igual se ha reprimido porque sabía que el Partido Popular, el principal partido de la oposición, no le apoyaría. Hace 20 días Casado dijo que no apoyaría el decreto de alarma, que es una irresponsabilidad por parte de Pablo Casado, porque ¿qué pasa si mañana se disparan de nuevo los contagios? ¿Que tampoco lo aprueba? Hombre, no parece para un señor que ahora cree que va a ganar las Olimpiadas, no solo las elecciones, sino las Olimpiadas del verano, esta irresponsabilidad de decir, no, mire, yo estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario. Eso es lo que se espera de un líder político, ¿no? Y no es lo que le hemos Pero precisamente Víctor, espera un momento, que primero escuchamos lo que decía ayer Casado y voy contigo. La absoluta irresponsabilidad del gobierno de Sánchez cuesta vidas. Y España no merece este caos, porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo. Víctor. Bueno, yo creo que precisamente porque Casado ahora navega con el viento a favor de las encuestas, pues seguramente podría proyectarse como hombre de Estado y llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que la solución al problema que señalaba Edu, lo comentaba antes José Luis, ¿no? Es intentar llegar a un acuerdo político amplio que se podría materializar en una nueva ley general sanitaria, una nueva ley de pandemias, como pedía Casado oportunistamente, pero bueno, pedía Casado yo creo que acertadamente también la semana pasada, o una ley pospandémica, como acertadamente llevan reclamando muchos expertos, tanto sanitarios, ¿no?, como el propio Consejo de Estado que lo pidió en febrero. Está claro que las medidas expuestas en la Ley General de Sanidad del 86 y también la Estrategia Nacional para la COVID del Gobierno han sido claramente insuficientes. Entonces yo creo que nos debatimos entre dos fórmulas que son pues insuficientes, ¿no? El estado de alarma, que a lo mejor es excesivo, que es matar moscas a cañonazos, y esta legislación ordinaria, que es matar moscas con un folio, ¿no? No es suficiente. Entonces seguramente necesitamos un equipamiento legal que dote al Estado realmente de instrumentos suficientes para coordinar la sanidad en situaciones excepcionales, con una interpretación más clara de las competencias de cada nivel administrativo, y creo que, bueno, pues seguramente entre las medidas excesivas como el estado de alarma y las insuficientes, la legislación sanitaria, creo que hay espacio para ese acuerdo, y además que son muchos partidos políticos y actores muy diversos que lo piden, ¿no? Y ahora seguramente pues creo que Casado tiene una oportunidad, pues si quiere realmente acaparar el centro, pues seguramente la mejor manera de acaparar a los votantes de centro en España y comerse a Ciudadanos, pues seguramente sería ofrecer ese acuerdo. Sí, pero es que es verdad lo que decía Eduardo, es decir, el PP ha dicho que no apoyaría un estado de alarma, pero también ha dicho que ofrecería los votos al gobierno para hacer una legislación alternativa. Y yo creo que a lo mejor esa es la posición. Y además hay una cosa, fíjate, voy a irme más allá del momento actual. ¿No creéis que tenemos que dotarnos, no solo legislativamente, sino en medios, en estrategias, en instrucciones públicas, para que esto, si vuelve a ocurrir, no nos pille como nos pilló en el mes de marzo del año pasado? Es decir, en cualquier caso, en algún momento habrá que afrontar una legislación sobre qué tienes que hacer o cómo tienes que modular determinadas situaciones en caso de que haya una nueva pandemia, una situación, digamos, de catástrofe de cualquier tipo. Es decir, que yo no creo que esté mal que se haga esa legislación. Hace un año que estamos debatiendo de esto, prácticamente desde pocos meses después del inicio de la pandemia se empezó a hablar de la posibilidad. El gobierno llegó a decir que estaba trabajando en una legislación alternativa, y creo que es necesaria esa legislación alternativa. Pero es que además, insisto en lo que he dicho antes, le vendría muy bien al país que, ya que hay una de las otras 257.000 no se van a poner de acuerdo, pero en esto parece que podrían ponerse de acuerdo. Oye, hacer una legislación que permita a las comunidades autónomas tomar algunas decisiones, que quite
a los jueces más allá de lo estrictamente necesario de esas decisiones y que permita además no seguir con un estado de alarma que, como decía antes Víctor, parece como demasiado, ¿no? Excesivo para un momento como el actual. Yo creo que ese es un esquema muy razonable. Pero es que lo que tampoco puede ser es que no se lleven debates al Congreso o que no se planteen iniciativas al Congreso porque la oposición sabes que te lo va a tumbar. Las cosas hay que exponerlas, ¿no? Y hay que plantearlas, claro. digo yo, como mínimo para traspasar a la sociedad, para traspasar a la gente de que se está trabajando en esto, porque si no hay una sensación como de dejadez de funciones por parte de uno porque a todo dice que no y por parte de otro porque no voy a decir algo porque me va a decir que no, ¿no? Es una sensación, no sé si de orfandad. Sí, bueno, es evidente que ese debería ser el sitio, el escenario en el que estos debates se tuvieran, en el Congreso de los Diputados y no en las ruedas de prensa ni estas cosas. Y dos, yo no sé si hay algún elemento más que falte en la escena para recomendar la necesidad de pactos de Estado. No sé, o sea, tenemos una pandemia, tenemos un calendario de vacunación, tenemos 3.900.000 personas en el paro, un 8% de déficit, 120 de deuda pública. Da la sensación de que el panorama está como para que pacten, ¿no? Claro. Y si no pactan ahora, pues intuyo que va a ser más difícil que lo hagan más adelante. Ahora, uno ve que la manía de José Luis Ayón y yo, que, bueno, el más porque fue secretario de Estado con relaciones con las Cortes, pero de secretarios generales de grupo hace que todavía tengamos tendencia a mirar las preguntas de la sesión de control, que toca mañana. Y las de esta semana son en fin, no son de pacto, son que nos lo vamos a pasar muy bien viéndolo, ¿no? Porque no tiene pinta de que vaya a haber acuerdo. Va a ser una sesión más bien dura, sobre la inercia quizá mal leída de las elecciones autonómicas de Madrid, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este país necesitaría de acuerdos y un liderazgo de la oposición que propone acuerdos es un liderazgo de la oposición más alto. Yo esto lo aprendí con Zapatero entre 2000 y 2004, que todos decíamos, ¿por qué ofrece tanto pacto? Porque era bueno para el país. Un pacto por la justicia, un pacto antiterrorista, un pacto por la inmigración, un pacto por la violencia de género. Aquello le hizo crecer a él como líder de la oposición, tanto que llegó al gobierno en 2004, ¿no? Y mira, ahí quedó un ejemplo, ¿no? A veces uno cree que dando leña crece más y se crece más en política ofreciendo soluciones a tu país. Y luego están las palabras de ayer de Fernando Simón. Le preguntaron en la rueda de prensa cuando compareció ayer por la tarde, le preguntaron por las sensaciones que tenía y por lo que opinaba de las aglomeraciones que se habían visto en algunas ciudades, no en todas, que esto hay mucha gente además que nos pide que lo dejemos claro, no en todas, pero sí en algunas ciudades, las aglomeraciones que hubo el sábado por la noche, bueno, para celebrar el fin del toque de queda. Decía Fernando Simón que a estas alturas él era incapaz de decir el efecto que esto podía tener sobre el índice de contagios, sobre si podía haber un repunte o no, que a día de ayer él no lo podía decir, pero además decía esto. Estoy decepcionado porque yo creo que estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no he sido capaz de transmitir el mensaje y aunque no tengo toda la digamos, peso sobre la opinión de la población, desde luego tengo un púlpito aquí que me da una visibilidad que a lo mejor no he utilizado bien. Estoy decepcionado porque el mensaje claramente no se ha transmitido como debía. Estoy decepcionado porque no se lo he sabido transmitir a la población, tampoco se lo he sabido transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo he sabido transmitir a los políticos. Bueno, a Fernando Simón se le podrá atribuir la responsabilidad que cada uno quiera en otros momentos de gestión de la pandemia, pero evidentemente que un año y unos meses después del inicio de la pandemia los ciudadanos no sepan el efecto del virus no es responsabilidad evidentemente de Fernando Simón. Si a estas alturas la gente, los descerebrados que salieron a la calle el otro día no saben que el virus colapsa las UCIs, que el virus mata, que se han amontonado los féretros en el Palacio de Hielo de Madrid sin ir más lejos, si a estas alturas esa gente no lo sabe, es que son unos irresponsables, insisto, unos descerebrados. O sea, en esto sí que Fernando Simón no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Y además tú decías, Víctor, porque entiendo que estás fuera de España, que claro, son unas imágenes que salen de las fronteras y luego evidentemente nos quejamos de, claro, es que nos han puesto en la lista negra de países a los que no se puede ir. Claro, vivimos del turismo. Yo ayer me quedé perplejo al oír a Fernando Simón, que si acaso ha pecado de optimismo durante la gestión de la pandemia. Si se pone pesimista, pues realmente mal, es para echarse a temblar, ¿no? Y yo creo que de nuevo incide en la idea de que hay una cierta dejación por parte del gobierno, que esto no ayuda a transmitir confianza. No quiero usar la expresión caos, ¿no?, que han utilizado algunos medios de comunicación o la oposición, porque no creo que la situación en España sea de caos, comparando además cómo hemos cumplido las medidas de manera estricta y estoica, diría yo, en España en comparación con otros países europeos, pues los países nórdicos donde resido, pero en prácticamente cualquier sitio en España hemos cumplido las normas, hemos tenido unos confinamientos mucho más estrictos y ahora las imágenes o los titulares es que, como alguna noticia, yo creo que infausta ayer en algún medio de comunicación británico, hablaba que los españoles pues nos gustan las cervezas, el sexo y los bares, ¿no? Eso me parece absolutamente terrible, pero sí que hay una cierta confusión social
social, ¿no? Las imágenes han transmitido esa imagen de que hay una confusión social sobre qué puede hacerse y qué puede no hacerse. Hay una confusión legal. Las comunidades autónomas tienen naturalmente muchas dudas. Lo vimos la semana pasada con la situación en Baleares, con unos magistrados votando a favor de mantener las restricciones y otros en contra. No se transmite la seguridad jurídica. Entonces, si no podemos controlar la situación pandémica porque el virus escapa a nuestro control hasta cierto punto, podemos hacer lo que podemos, ¿no? Vacunarnos, etcétera, pero no podemos controlarlo mucho. Como mínimo tratemos de, por parte del gobierno, de transmitir esa seguridad jurídica y dar esa imagen de que estamos gobernando, de que hay alguien al mando y que se proponen cosas. Ayer Antón Losada dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dijo que un político debe dar batalla aunque la pierda, ¿no? Y eso es lo que echamos en falta al gobierno. Teme la derrota parlamentaria tanto, esa imagen de salir derrotado, que no es capaz de plantear reformas. Yo creo que los españoles están esperando esa intervención por parte del gobierno. Decías hace un momento, Ángels, que ningún español puede decir a estas alturas, en descargo de Simón, de que no puede o que no conoce las consecuencias del virus. Y en eso estoy de acuerdo. Es decir, no puede sentirse decepcionado por eso, ¿no? Creo que no. Sí, él puede tener responsabilidad sobre muchas otras cosas, pero sobre eso no, todos sabemos lo que significa. Sí que hay una cosa en la que creo que el gobierno, ojo, los gobiernos, las autoridades, por englobar, y por no centrar en un partido, en otro, ¿no? Las autoridades no han sabido explicar bien qué es algunas de las medidas. Es decir, todos somos conscientes de que el virus no se mueve solo, sino que lo movemos nosotros, pero ha habido algunas medidas que yo creo que no han sido entendidas por la gente, ¿no? Aquí hemos discutido mucho eso de el virus no conoce de fronteras, no conoce estatutos de autonomía. Es totalmente cierto. Pero mucha gente a lo mejor entiende, oye, ¿por qué me puedo contagiar saliendo a las 11:30 de la noche, pero en cambio si a las 8:15 de la mañana cojo el metro para ir a trabajar, eso no es tan peligroso? Ya, John, pero estando de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, y aquí lo hemos dicho muchas veces, que a veces hay medidas que cierre de los comercios los fines de semana, pero no de lunes a viernes. Dices, ¿por qué? Sí, esas cosas me refiero. Pero las aglomeraciones del otro día... No justifico. Vale. No estoy justificándolas. Vale, porque yo creo que todo el mundo tiene claro que no te puedes juntar con mucha gente, que no te puedes quitar la mascarilla. No, pero por supuesto que no, pero quiero decir que cuando tú no te explican bien o no te dan una... los poderes públicos pierden esa parte de autoridad que hace que la gente se convenza, no solo que te obliguen, sino que te convenzan. Y yo creo que eso sí que ha podido faltar. Edu. Yo el otro día me preguntaba, cuando veía las imágenes, si esa locura, esos botellones, se escucharían la UCI del 12 de octubre. Y si los que se estaban partiendo el cobre en la primera línea, que ayer Francino, en su editorial tan emocionante de La Ventana, nos contaba en primera persona, con la voz rota y tratando de aguantar su intervención, si ese personal sanitario estaría escuchando el ruido de un botellón como ese. Yo creo que este es el desajuste en el que nos hemos metido, ¿no? La pandemia todavía no ha terminado, la vacunación todavía no se ha completado y estamos viendo imágenes impropias y que no riman bien con lo que está sucediendo dentro de las UCIs de, por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y había algún hospital donde tenían botellón prácticamente en la puerta. De las celebraciones de los israelíes, hay escalada de tensión en la zona de Oriente Próximo, 24 muertos en las últimas horas. Vamos a regresar a la región de la que hemos estado pendientes en las últimas horas con Uriol Andrés. Uriol, buenos días. Hola, buenos días. Uriol, ¿cómo amanece la zona después de los enfrentamientos más graves de los últimos, yo creo que de los últimos años? Efectivamente, podemos decir que el día amanece negro. El ejército israelí prevé una jornada intensa de violencia y uno de sus portavoces afirmaba esta mañana que la ofensiva sobre Gaza va a continuar por lo menos hasta mañana. Tampoco descartan un operativo terrestre. Durante la noche ha habido más de un centenar de bombardeos sobre la franja que habrían causado los 24 muertos. Entre ellos hay 9 niños y 3 milicianos. También siguen sonando las sirenas en el sur de Israel por los cohetes de Hamas. Se han disparado unos 200, aunque la mayoría han sido interceptados. En Jerusalén y demás poblaciones de Israel la situación es tensa. Ha habido protestas esta noche de nuevo y la indignación sigue creciendo por los asaltos policiales recientes al recinto de Al-Aqsa, que recordemos es el tercer lugar más sagrado del Islam. Uriol, ¿beneficia a alguien esta escalada de tensión?
Pues la realidad es que es una situación que muy pocos se esperaban, ya que jamás había optado en los últimos meses para asumir un perfil más político y diplomático. En su decisión puede haber influido la cancelación de las elecciones palestinas por parte de su rival Fatah, precisamente por miedo a un auge de Hamas. Ahora la formación islamista intenta capitalizar el descontento en Jerusalén para erigirse como el protector de la ciudad y de Al-Aqsa. Eso sí, a costa de los civiles de Gaza, encerrados en una franja muy densamente poblado. Además, la escalada pilla a Israel en un momento de transición en el poder, tras el fracaso de Netanyahu para formar el gobierno, y para él la situación tampoco es negativa, ya que en estas circunstancias será muy difícil que sus opositores logren un acuerdo que pueda sacarle del poder. Las quintas elecciones en este sentido están aún más cerca. Oriol, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de lo que pase allí. Gracias. A vosotros. Y los últimos minutos para un aniversario. Hoy se cumplen 10 años del terremoto en Lorca, terremoto que causó 9 víctimas mortales, 324 heridos y casi 1.200 viviendas derribadas durante la última década. Espera, quiero saber qué es lo que está pasando allí. Te llamo de Radio Murcia. ¿Qué ocurre? Se ha venido la residencia abajo y no podemos contactar con el servicio de emergencia. Estamos evacuando la residencia. Ha sido fortísimo el terremoto, fortísimo. Perdona, Luz. Hay que bajar a la gente. Perdona. Así los contaban prácticamente en directo, lo contaban nuestros compañeros de Radio Murcia. Hoy precisamente toda la programación de nuestros compañeros allí en Radio Murcia se va a realizar en esa localidad, en Lorca. Ahí está Lázaro Jiménez. Lázaro, buenos días. Buenos días. 10 años de aquello. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Parece que fue sí. ayer, pero igual que nos hemos acostumbrado ahora a vivir midiendo nuestra vida con antes o después del coronavirus, en Lorca llevamos 10 años midiendo ese tiempo con antes o después del terremoto. No ha sido fácil el camino, vivimos casi de forma perenne instalados en la reconstrucción de casas, reconstrucción social y reconstrucción humana también, reconstrucción de la economía local, y aquí estos 10 años vamos a intentar resumirlos hoy en esa programación especial, desde primera hora en nuestros matinales de Hoy por Hoy, y luego una edición especial de Hoy por Hoy también, de hora 14, Ser Deportivos, La Ventana. Lázaro, ¿se han cobrado todas las indemnizaciones? Sí, se han cobrado todas las indemnizaciones, pero el problema luego no fue finalmente el cobro de las indemnizaciones, sino que al cabo de los años la administración pública, en este caso el gobierno regional, le pedía a los afectados que justificaran las ayudas que habían cobrado, y si no podían justificar las cosas que muchos no podían hacer, pues porque habían perdido los papeles, porque no los encontraban, porque no sabían que tenían que conservarlo, pues estuvieron a un paso casi de tener que devolver esas ayudas que habían cobrado. ¿Queda algo? Cuando paseas por... Yo recuerdo perfectamente porque llegamos a la mañana siguiente, que hicimos todos los programas de la SER desde allí. Realmente yo cuando llegué me quedé impactada por los efectos del terremoto. ¿Queda algo de eso? Se pueden ver todavía marcas de aquello. Es verdad que todos aquellos solares en los que acabaron convertidos barrios enteros, pues ahora están de nuevo levantados, viviendas nuevas, viviendas a las que han vuelto familias que perdieron sus hogares, que no hablamos de pisos o de casas, ¿no? Sino de hogares, de familias, pues volvieron, pero todavía si damos una vuelta por las calles de Lorca, vemos esas marcas, vemos grietas, vemos pintadas que hacían entonces los equipos de técnicos y de arquitectos que iban revisando los edificios. Ponían etiquetas, colores. Me acuerdo. Sí, color verde, color amarillo, color rojo, pues eso todavía se ve, incluso carteles de empresas de obras que vinieron a Lorca al calor de aquella reconstrucción, pues todavía se ve alguno por ahí. Todo eso todavía se puede seguir un rastro por Lorca. Y lo que queda seguro es el rastro emocional de una localidad entera. Lázaro, muchísimas gracias. Programación especial de nuestros compañeros de Radio Murcia, hoy íntegramente desde Lorca. Muchísimas gracias, un beso. Hasta luego. Víctor Lapuente, José Luis Ayllón, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.